La venganza de Elena. Capítulo 1. Las palabras que lo cambiaron. Todo. Elena Martínez ajustó el delantal de cocina mientras el aroma del café recién molido llenaba la espaciosa cocina de su casa en Polanco. La luz dorada de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino blanco, creando patrones danzantes sobre el mármol y que tanto había costado convencer a Miguel de instalar 5 años. Era una mañana como cualquier otra en sus 15 años de matrimonio, o al menos eso pensaba ella. La cafetera italiana borboteaba suavemente mientras Elena disponía las tazas de porcelana francesa sobre la bandeja de plata, un regalo de bodas que había pertenecido a la abuela de Miguel. Cada gesto era automático, perfeccionado por años de rutina matrimonial. A las 7:15, Miguel tomaría su café con 2 cucharadas de azúcar morena y una pizca de canela, leería los titulares del periódico financiero y se iría a su despacho de abogados en Santa Fe. El sonido de la voz de Miguel desde el estudio la hizo pausar. La puerta estaba entreabierta, algo inusual en él, que siempre mantenía su espacio de trabajo herméticamente cerrado cuando tenía llamadas importantes. Elena conocía esa voz, el tono profesional que usaba con clientes importantes, pero había algo diferente esta vez, algo más íntimo, más conspirativo. En unos días me libraré de ella, escuchó decir a Miguel en voz baja, casi susurra. La frase llegó hasta Elena con una claridad que la dejó helada. Todo está listo. Solo necesito que pase el fin de semana y el lunes será libre. Por fin podré hacer lo que he estado planeando durante meses. El mundo de Elena se detuvo en seco. La taza de porcelana que sostenía en sus manos comenzó a temblar imperceptible. Su mente intentó procesar las palabras, buscar una explicación alternativa, cualquier interpretación que no fuera la más obvia y aterradora. Pero la voz de Miguel había sonado tan fría, tan calculada, tan definitiva. La taza se resbaló de sus manos entumecidas y se estrelló contra el suelo de mármol con un estrépito que resonó por toda la casa como un disparo. Los pedazos de porcelana se esparcieron por el suelo, algunos tan pequeños que parecían polvo brillante, otros lo suficientemente grandes como para cortar. ¿Qué fue eso? La voz de Miguel llegó inmediatamente desde el estudio, interrumpida, alarmada. Elena se quedó paralizada por un momento, mirando los restos de la taza como si fueran los fragmentos de su vida matrimonial. Luego, el instinto de supervivencia la hizo reaccionar. Se me cayó una taza, respondió, esforzándose por mantener la voz estable mientras se agachaba automáticamente a recoger los pedazos más grandes. Sus manos temblaban visiblemente ahora, y un fragmento afilado le cortó la yema del dedo índice. Una gota de sangre cayó sobre el mármol blanco, creando un contraste dramático que la hizo estremecerse. Escuchó los pasos de Miguel acercándose por el pasillo, sus zapatos de cuero italiano repiqueteando sobre el parquet de roble. Elena se las arregló para levantarse justo cuando él aparecía en el umbral de la cocina, su teléfono aún en la mano, la pantalla iluminada. ¿Estás bien?, preguntó Miguel, pero su voz sonaba distante, preocupado pero no por ella, sino por la interrupción. Sus ojos oscuros la escanearon rápida, profesionalmente, como si fuera un problema que resolver más que su esposa de 15 años. Sí, solo torpeza matutina, mintió Elena, mostrándole su dedo cortado. Me corté un poco. Miguel se acercó y tomó su mano para examinar la herida. Su toque, que una vez había sido tierno y protector, ahora le pareció clínico, distante. ¿Cuándo había comenzado a cambiar? ¿O había estado ciega todos estos años? No es profundo, dictaminó. Ponte un curita y ten más cuidado. Su atención ya estaba de vuelta en su teléfono, donde Elena pudo ver que tenía varios mensajes sin leer. Tengo que terminar esta llamada importante. Elena asintió, observando cómo su esposo regresaba al estudio y cerraba la puerta con un clic definitivo. Se quedó sola en la cocina, rodeada de los restos de la taza rota, con una pregunta que la aterrorizaba resonando en su mente. Después de 15 años de matrimonio, ¿Miguel realmente estaba planeando matarla? Capítulo 2. La investigación comienza. Esa noche, Elena yacía en la cama matrimonial fingiendo dormir, algo que había perfeccionado durante los últimos meses, cuando Miguel se quedaba despierto hasta tarde con su teléfono. La habitación estaba sumida en una penumbra azulada, iluminada solo por el resplandor de la pantalla del celular de Miguel y la luz tenue que se filtraba desde la calle a través de las cortinas blackout. A través de sus pestañas entrecerradas, Elena observó a su esposo con una atención renovada y aterradora. Miguel estaba sentado en el borde de la cama, su espalda tensa, escribiendo mensajes que eliminaba inmediatamente después de enviarlos. Esto era algo nuevo, algo que Elena no había notado antes, o quizás no había querido notar. El resplandor de la pantalla iluminaba el perfil de Miguel de manera siniestra, creando sombras profundas bajo sus ojos y en los pliegues de su boca. Elena estudió ese rostro que conocía tan bien, buscando señales que había pasado por alto. ¿Cuándo había comenzado a tener esa expresión de preocupación constante? ¿Cuándo habían dejado de hablar real? Miguel escribía con urgencia, sus dedos volando sobre el teclado. Luego se detenía, releía y borraba todo.
Este patrón se repitió durante casi una hora. Elena mantuvo su respiración constante y fingiendo el sueño profundo mientras su mente corría a 1000 por hora. Finalmente, Miguel apagó el teléfono y se acostó, pero Elena pudo sentir la tensión en su cuerpo incluso sin tocarlo. Se quedaron así, dos extraños compartiendo una cama, cada uno perdido en sus propios pensamientos oscuros, hasta que el amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas. Al día siguiente, Elena esperó hasta que Miguel se fuera a su oficina de abogados en Santa. Lo observó desde la ventana del dormitorio mientras él subía a su BMW, el mismo auto que habían comprado juntos para celebrar su 10º aniversario. Ahora le parecía un vehículo siniestro, como un coche fúnebre elegante. Una vez que estuvo segura de que Miguel se había ido, Elena comenzó su investigación. Primero, fue al estudio de Miguel, un santuario masculino decorado con muebles de caoba y estanterías llenas de códigos legales y libros de derecho. El escritorio de Miguel estaba meticulosamente organizado, cada documento en su lugar, cada pluma en su soporte correspondiente. Elena encendió la computadora de Miguel, pero estaba protegida con contraseña. Intentó varias combinaciones, su fecha de matrimonio, su cumpleaños, el nombre de su perro de la infancia. Nada funcionó. Esto también era extraño. Miguel nunca había puesto contraseñas en su computadora doméstica antes. Decidió revisar las cuentas bancarias a través de su propia cuenta de acceso. Como estaban casados bajo régimen de sociedad conyugal, Elena tenía acceso legal a toda la información financiera. Lo que encontró, la dejó helada. Durante las últimas 6 semanas, Miguel había hecho retiros en efectivo por cantidades substanciales, 50,000 pesos aquí, 30,000 allá, siempre en efectivo, siempre de cajeros automáticos diferentes por toda la ciudad. Para alguien que siempre había manejado todo electrónicamente, este patrón era alarmante. También había transferencias extrañas a cuentas que Elena no reconocía. Una por 200,000 pesos a una cuenta bajo el nombre de Servicios Profesionales Diversos S.A.D.C.B. Otra por 150,000 a consultorías especializadas del Valle. En el escritorio de Miguel, Elena encontró una agenda de cuero negro que nunca había visto antes. Las páginas estaban llenas de la letra angular de Miguel, pero muchas de las anotaciones estaban en una especie de código personal. Sin embargo, algunos nombres y números eran legítimos. Dr. Ramírez, Clínica Privada Guadalupe, consulta especial, estaba anotado para el próximo martes. Elena conocía a todos los médicos de la familia. Nunca habían visitado a ningún doctor Ramírez. También había un número telefónico anotado en el margen de un periódico financiero, escrito con la letra apresurada de Miguel. Elena lo marcó desde su celular, con las manos temblando. El teléfono sonó 3 veces antes de que una voz ronca y poco educada contestara. Servicios Especiales Hernández, ¿en qué le puedo ayudar? Elena se quedó muda por... La voz sonaba como la de alguien que había fumado durante décadas, áspera y peligrosa. ¿Hola?, insistió la voz. ¿Con quién quiere hablar? Elena colgó inmediatamente, su corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le saldría del pecho. Sus manos temblaban mientras dejaba el teléfono sobre el escritorio de Servicios Especiales Hernández. ¿Qué tipo de servicios especiales requería su esposo abogado? ¿Y por qué la voz sonaba tan intimidante? Elena se sentó en la silla de cuero de Miguel, rodeada por sus libros de leyes y sus diplomas enmarcados, y por primera vez en 15 años de matrimonio, se dio cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con quien compartía su vida. Capítulo 3. El plan de venganza. Elena pasó el resto del día caminando por la casa como un fantasma, viendo cada habitación con ojos nuevos, la sala de estar con sus sofás de cuero italiano y su mesa de centro de cristal, el comedor formal donde habían celebrado tantas cenas con amigos y familiares, la cocina gourmet donde había preparado miles de comidas para Miguel. Todo le parecía ahora un escenario, un decorado cuidadosamente construido para una vida que quizás nunca había sido real. No podía ir a la policía sin pruebas concretas. Además, Miguel tenía contactos importantes en el sistema judicial. Durante sus 15 años de matrimonio, Elena había conocido a jueces, fiscales y altos funcionarios del sistema de justicia en las múltiples fiestas y eventos sociales a los que asistía. Miguel era respetado en su círculo profesional, tenía una reputación impecable. ¿Quién le creería que el prestigioso licenciado Miguel Martínez estaba planeando asesinar a su propia esposa? Esa tarde, mientras preparaba la cena como había hecho miles de veces antes, Elena tomó una decisión que cambiaría todo. Si Miguel estaba planeando librarse de ella se le adelantó, pero no como él creía, no como una víctima pasiva esperando su destino. Elena había sido profesora de educación primaria durante 10 años antes de casarse con Miguel. Había dejado su carrera para dedicarse a ser la esposa perfecta, la anfitriona ideal, la compañera silenciosa de un hombre ambicioso. Pero antes de conocer a Miguel,
Elena había sido una mujer independiente, inteligente y capaz. Era hora de recordar quién había sido antes de convertirse en la señora Martínez. Mientras cortaba verduras para la ensalada, Elena comenzó a formular su plan. Primero, necesitaba ayuda, y sabía exactamente a quién recurrir. Carmen, su hermana menor, vivía en Guadalajara, donde dirigía una exitosa boutique de ropa. Carmen siempre había sido la rebelde, la que había elegido la independencia sobre la seguridad del matrimonio. Elena la había juzgado en el pasado por esas decisiones, pero ahora envidiaba la libertad de su hermana. Carmen, necesito tu ayuda. Es urgente, le dijo Elena cuando su hermana contestó el teléfono, sin dar detalles específicos. Las paredes tenían oído, y Elena había comenzado a sospechar que Miguel podría estar monitoreando sus comunicaciones. Elena, suenas extraña. ¿Qué está pasando? Carmen conocía a su hermana lo suficientemente bien como para detectar la tensión en su voz. No puedo explicártelo por teléfono, pero necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Un lugar donde nadie pueda encontrarme. Hubo una pausa larga del otro lado de la... Carmen y Elena no habían sido particularmente cercanas en los últimos años, especialmente después de que Carmen expresara sus dudas sobre Miguel durante los primeros años del matrimonio. Por supuesto, dijo finalmente Carmen. Tengo un departamento arriba de la boutique que está vacío. Puedes quedarte ahí el tiempo que necesites. ¿Miguel sabe de esto? No, y no puede saber. Por favor, Carmen, confía en mí en esto. Después de colgar con Carmen, Elena llamó a Sofía, su vieja amiga de la universidad que trabajaba como directora en uno de los bancos más importantes. Sofía y Elena habían perdido contacto durante los primeros años, cuando Miguel había comenzado sutilmente a desalentarla de mantener sus amistades de soltero. Sofía, soy Elena Martín. Sé que ha pasado mucho tiempo. ¿Recuerdas que siempre dijiste que si necesitaba algo? Elena, por supuesto que te recuerdo. ¿Qué necesitas? Sofía sonaba genuinamente contenta de escuchar de él, sin ningún rastro de resentimiento por los años de silencio. Necesito el nombre de un investigador privado, alguien discreto, profesional, y que no tenga conexiones con el sistema legal de la ciudad. Elena podía sentir la preocupación en la voz de Sofía cuando respondió: conozco a alguien, Roberto Sánchez, es ex policía, completamente confiable. ¿Estás en algún tipo de problema? Más de lo que puedo explicar ahora. ¿Puedes darme su número? Elena anotó la información en un pedazo de papel que luego escondió en su bolsa. Después de colgar, se sentó en el sofá de la sala y miró alrededor de la casa que había sido su hogar durante 15 años. Era hermosa, elegante, perfecta, pero también se había convertido en su prisión. Miguel llegó a casa esa noche a las 8, como siempre. Elena había preparado su cena favorita, salmón a la plancha con espárragos y puré de papas. Se sentaron a la mesa del comedor como lo habían hecho miles de veces antes, pero esta vez Elena estudió cada gesto de su esposo, cada expresión, buscando señales de sus verdaderas intenciones. ¿Cómo estuvo tu día?, preguntó Miguel, cortando el salmón con movimientos precisos. Tranquilo, respondió él. ¿Y el tuyo? Ocupado. Tengo un caso complicado que está requiriendo mucho tiempo y atención. Elena asintió, preguntándose si ese caso complicado era ella misma. Durante la cena, Miguel parecía distraído, revisando su teléfono con más frecuencia de lo normal. Elena notó que había cambiado la configuración para que las notificaciones no aparecieran en la pantalla de bloqueo, otro cambio reciente en su comportamiento. ¿Todo está bien en el bufete?, preguntó Elena, probando las aguas. Sí, solo proyectos nuevos, nada de lo que tengas que preocuparte. La forma en que dijo tengas que preocuparte le sonó a Elena como una amenaza velada. O quizás ahora estaba leyendo intenciones siniestras en cada palabra. La paranoia era un veneno que se extendía rápidamente una vez que entraba en él. Esa noche, mientras Miguel se duchaba, Elena tomó su teléfono y marcó el número que Sofía le había dado. Roberto Sánchez, contestó una voz profunda y profesional. Señor Sánchez, me recomendó Sofía Delgado. Necesito contratar sus servicios. ¿Qué tipo de servicios necesita? Elena respiró profundo. Una vez que dijera las palabras, no habría vuelta. Necesito que investigue a mi esposo. Creo que está planeando matarme. Capítulo 4. Preparativos secretos. Durante los siguientes 2 días, Elena vivió una doble vida. Mientras Miguel estaba en su oficina, ejecutaba los pasos de su plan con la precisión de un cirujano. Por las noches, interpretaba el papel de la esposa devota, sirviendo cenas elaboradas y manteniendo conversaciones superficiales sobre el clima y las noticias. Su primera parada fue el banco. Elena se vistió cuidadosamente para la ocasión. Un traje sastre azul marino que proyectaba profesionalismo y confianza, perlas en las orejas, maquillaje impecable. Quería que la recordaran como alguien en control de la situación, no como una mujer desesperada.
En el banco, Elena retiró la mitad de sus ahorros conjuntos, exactamente 850,00 pesos. Era su derecho legal como cónyuge, y el gerente de la sucursal, quien conocía a la pareja desde hacía años, no hizo preguntas incómodas. ¿Está planeando alguna inversión especial, señora Martínez?, preguntó el gerente mientras procesaba la transacción. Algo así, respondió Elena con una sonrisa que esperaba pareciera misteriosa en lugar de aterrorizada. El dinero en efectivo llenó casi por completo una bolsa de lona que Elena había traído específicamente para ese propósito. Era más peso del que había esperado, y se sintió extraña caminando por las calles de Polanco con tanto dinero. Pero también se sintió poderosa. Por primera vez en meses, tenía recursos propios, independientes de mí. Su siguiente parada fue la oficina de Roberto Sánchez, ubicada en un edificio discreto en la colonia Romano. La oficina estaba en el tercer piso, sin elevador, y Elena subió las escaleras sintiendo como si estuviera ascendiendo hacia una nueva versión de sí misma. Roberto Sánchez resultó ser un hombre de mediana edad con cabello cano y ojos inteligentes que parecían ver a través de las mentiras con facilidad. Su oficina era espartana pero profesional. Un escritorio de metal, 2 sillas, un archivo y una computadora. Las paredes estaban decoradas con sus certificaciones y una foto de él en uniforme de policía de cuando era más joven. Señora Martínez, dijo Roberto después de que Elena se presentara con su nombre real. Sofía me advirtió que podría llamar. Cuénteme exactamente qué está pasando. Elena le relató toda la historia, la conversación telefónica que había escuchado, las transferencias bancarias misteriosas, el número de servicios especiales Hernán, el cambio en el comportamiento. Roberto tomó notas en una libreta sin hacer juicios ni expresar sorpresa. ¿Ha notado otros cambios en el comportamiento de su esposo?, preguntó Roberto cuando Elena Ahora que lo pienso, sí. Ha estado más distante durante los últimos meses. Trabaja hasta más tarde. Habla menos en casa. Ya no me cuenta detalles de su trabajo como solía hacerlo. ¿Problemas matrimoniales? ¿Infidelidad? Elena consideró la pregunta seriamente. No creo que haya otra mujer, al menos no en el sentido tradicional, pero siento como si ya no me conociera, como si hubiera estado viviendo con un extraño. Roberto asintió. ¿Sospecha infidelidad? Algo peor, respondió Elena, repitiendo las mismas palabras que había usado por teléfono. Muy bien. Necesito que entienda que mis servicios son costosos y que puede que encontremos cosas que preferiría no saber. ¿Está preparada para eso? Elena asintió sin duda. Necesito saber la verdad, sin importar lo que sea. Roberto le explicó sus tarifas y método. Elena pagó una semana por adelantado en efectivo, sintiendo una extraña satisfacción al usar el dinero que había retirado de la cuenta conjunta para financiar la investigación de su propio esposo. Su tercera parada fue la más difícil emocionalmente. Elena visitó a un abogado especializado en divorcio, alguien completamente ajeno al círculo profesional de Miguel. La oficina de la licenciada Patricia Herrera estaba en Coyoacán, en una zona donde Elena rara vez se aventuraba, lo que reducía las posibilidades de encontrarse con conocidos. Patricia Herrera era una mujer de 50 años, con una reputación formidable en casos de divorcio complicados. Elena había investigado cuidadosamente antes de elegirla, leyendo reseñas en línea y artículos en revistas legales. Señora Martínez, dijo Patricia después de escuchar la historia de Elena, lo que me está describiendo podría constituir una amenaza a su seguridad personal. ¿Ha considerado solicitar una orden de protección? Sin pruebas concretas, Miguel tiene demasiadas conexiones en el sistema para que una orden de protección sea efectiva, respondió Elena. Necesito documentar todo primero. Patricia asintió, impresionada por el análisis estratégico de Elena. Muy bien, comenzaremos a preparar los documentos de divorcio dado que me dice que no hay hijos y que ustedes se casaron bajo régimen de sociedad conyugal. Será un proceso relativamente directo, aunque probablemente contencioso. Elena firmó los documentos iniciales y pagó los honorarios de Patricia con el dinero en cada transacción la alejaba más de su vida anterior y la acercaba a una independencia que había olvidado que existía. Mientras tanto, en casa, Miguel parecía cada vez más nervioso. Elena lo observaba durante las cenas, notando cómo se sobresaltaba con cualquier ruido inesperado y revisaba compulsivamente su teléfono. Sus conversaciones se habían reducido a intercambios superficiales sobre los eventos del día, pero Elena podía sentir la tensión subyacente como una corriente eléctrica. ¿Todo está bien en el trabajo?, le preguntó Elena una noche, observando cómo Miguel revisaba su teléfono por quinta vez durante la cena. Sí. Solo un caso complejo que está llegando a su conclusión, respondió Miguel sin levantar la vista de su plan. Elena se preguntó si ella era ese caso complejo que estaba llegando a su conclusión. Esa noche, Elena empacó discretamente una maleta pequeña con ropa esencial
y documentos importantes. La escondió en el armario del cuarto de huéspedes, detrás de cajas de decoraciones navideñas que no habían tocado en. Si su plan funcionaba, necesitaría poder desaparecer rápidamente. Al revisar sus documentos importantes, Elena descubrió algo que la inquietó aún más. Su póliza de seguro de vida, que originalmente había sido por $1.000.000 cuando se casaron, había sido aumentada a $5 millones el año anterior. Ella no recordaba haber firmado ningún documento para ese aumento, pero ahí estaba su firma en los papeles. ¿Había firmado esos documentos sin leer? ¿O Miguel había falsificado su firma? La posibilidad de que su esposo hubiera estado planeando esto durante mucho más tiempo de lo que pensaba, la aterrorizó. Elena se acostó esa noche sabiendo que ya no había vuelta atrás. Había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían su vida para siempre. La única pregunta era si sobreviviría para ver el resultado. Capítulo 5. La vigilancia. Roberto Sánchez comenzó su vigilancia de Miguel al día siguiente. Elena recibía reportes detallados cada tarde a las 5, cuando Miguel aún estaba en su oficina y ella tenía privacidad para hablar. Su esposo tiene una rutina muy establecida, le informó Roberto durante su primera llamada. Sale de casa todos los días a las 7:45 am. Llega a su oficina a las 8:30, sale a almorzar exactamente al mediodía a un restaurante a 3 cuadras de su oficina, regresa a las 2 p.m. y sale del trabajo entre 6:30 y 7 p.m. ¿Algo inusual?, preguntó Elena. Todavía no, pero es temprano. Las rutinas rígidas pueden ser una fachada para ocultar actividades clandestinas. Durante los primeros 3 días, Miguel mantuvo exactamente esa rutina, pero el jueves, Roberto notó un cambio. Su esposo salió temprano del trabajo hoy, reportó Roberto, a las 4 p.m. Lo seguía a una zona industrial en Naucalpan. Se reunió con un hombre en el estacionamiento de una fábrica. Elena sintió que se le erizaba la piel. ¿Pudo ver al hombre? Sí, y tomé fotos. Alto, aproximadamente 45 años, complexión robusta, tatuajes visibles en los brazos. No parece el tipo de persona con la que un abogado prestigioso tendría negocios legítimos. ¿Pudo escuchar algo? Solo fragmentos. Hablaron del trabajo del viernes, y Miguel le entregó un sobre. El hombre contó lo que parecía dinero. Elena se sintió mareada. ¿El viernes? ¿Mañana? Así es, señora Martín. Creo que debe considerar seriamente ir a la policía o buscar protección inmediata. Pero Elena ya había tomado una decisión diferente. Continúe con la vigilancia. Necesito saber exactamente qué está planeando. El viernes, Roberto siguió a Miguel desde primera hora de la mañana. Elena esperó en casa, fingiendo una rutina normal mientras su corazón latía como un tambor de guerra. La primera llamada de Roberto llegó a las 10 a.m. Su esposo visitó la clínica privada Guadalupe esta mañana. Estuvo ahí durante una hora. El doctor Ramírez es un cirujano especializado en procedimientos reconstructivos. ¿Procedimientos reconstructivos? Elena no entendía la conexión. Cirugía plástica principalmente. El tipo de médico que podría alterar la apariencia de alguien si esa persona quisiera desaparecer. La segunda llamada llegó al medio. Su esposo se reunió nuevamente con el hombre de allí, esta vez en un café del centro histórico. Conseguí fotos más claras y pude acercarme lo suficiente para escuchar parte de la conversación. Elena esperó, conteniendo la respiración. El hombre se llama Hernández. Confirma que es de Servicios Especiales Hernández. Miguel le dijo que todo debe estar terminado esta noche y que no debe quedar evidencia. Las piernas de Elena se volvieron gelatina. Se sentó pesadamente en el sofá de la sala, mirando las fotos que Miguel había tomado de los dos durante su luna de miel imágenes de una felicidad que ahora parecía completamente falsa. Señora Martínez, tiene que irse de esa casa inmediatamente, insistió Roberto. No, dijo Elena, su voz más firme de lo que se sentía. Quiero confrontarlo, quiero escuchar de su propia boca por qué quiere matarme. Eso es extremadamente peligroso. Es mi decisión, pero necesito que esté preparado para actuar si algo sale mal. Elena pasó el resto del día preparándose para lo que podría ser su último. Escribió cartas para Carmen y Sofía, explicando todo lo que había descubierto y pidiendo que se aseguraran de que Miguel fuera castigado si algo le pasaba. Escondió las cartas en lugares donde serían encontradas, pero que Miguel no pensaría buscar. También preparó evidencia, copias de los extractos bancarios, fotos de las anotaciones en la agenda de Miguel, grabaciones de sus llamadas con Roberto. Todo estaba almacenado en una caja de seguridad en el banco, con instrucciones de que fuera abierta si algo le sucedía. Miguel llegó a casa esa noche exactamente a las 8 p.m., como si fuera un día normal. Elena lo observó desde la ventana de la cocina mientras él estacionaba el BMW, notando que parecía más relajado de lo que había estado en semanas. «Hola, amor», dijo Miguel al entrar, besándola en la mejilla como había hecho miles de veces antes. Su comportamiento era tan normal que Elena comenzó a dudar de toda la investigación. ¿Era posible que hubiera malinterpretado todo? Pero entonces Miguel añadió: «Tengo que salir otra vez esta noche».
Un cliente de emergencia. ¿Qué tipo de emergencia?, preguntó Elena, estudiando el rostro de su esposo. Problemas legales que no pueden esperar hasta el lunes, respondió Miguel, evitando su mirada. Elena asintió, sabiendo que esta sería probablemente la última conversación normal que... Capítulo 6. El último día. El sábado amaneció gris y nublado, con una llovizna fina que creaba un ambiente ominoso sobre la ciudad de México. Elena se despertó antes que Miguel, como había estado haciendo durante las últimas semanas, y se quedó inmóvil en la cama observando a su esposo dormir. En el sueño, Miguel parecía vulnerable, incluso joven. Sus facciones estaban relajadas, sin la tensión que había estado llevando de los últimos meses. Elena se preguntó si así era como se veía cuando se habían enamorado, cuando él era solo un abogado ambicioso y ella una maestra ideasta que creía en el amor verdadero. Miguel despertó a las 7 a.m. como siempre, pero inmediatamente alcanzó su teléfono. Elena lo observó revisar sus mensajes con una intensidad que no había visto antes. Sus dedos se movían rápidamente sobre la pantalla, escribiendo y borrando, escribiendo y borrando. Buenos días, dijo Elena suavemente. Miguel se sobresaltó, como si hubiera olvidado que no estaba solo. Buenos días, respondió, pero sus ojos no dejaron la pantalla del... Durante el desayuno, la tensión era palpable. Miguel apenas tocó sus huevos revueltos, algo inusual para alguien que siempre había tenido un apetito robusto por las mañanas. En su lugar, bebió 3 tazas de café y revisó obsesivamente su teléfono cada pocos minutos. ¿Todo está bien, amor?, preguntó Elena poniendo su mejor cara de esposa preocupada. Te ves nervioso. Miguel la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar. Por un momento, pareció como si fuera a decir algo importante, pero luego su expresión se cerró nuevo. Solo es trabajo, un caso importante que está llegando a su algo en lo que pueda ayudar. Elena había aprendido durante los años a hacer ofertas de apoyo que sabía que Miguel rechazaría, manteniendo la apariencia de la esposa interesada, sin entrometerse real. No es complicado, legal. Nada que te concierne. La forma en que dijo nada que te concierne sonó definitiva, casi como una despedida. Elena se las arregló para mantener su compostura durante el resto del desayuno, pero internamente estaba analizando cada palabra, cada gesto, cada expresión facial de Miguel. Era como si estuviera viendo a un extraño que se parecía a su esposo. Después del desayuno, Miguel se encerró en su estudio por 2 horas. Elena pudo escuchar el murmullo de su voz a través de la puerta, hablando en tonos urgentes, pero no pudo distinguir las palabras específicas. Roberto había instalado un dispositivo de escucha en el estudio el día anterior mientras Miguel estaba en el trabajo, pero Elena no había tenido acceso a las grabaciones todavía. A las 11 a.m., Miguel salió del estudio con una expresión de determinación que Elena encontró aterradora. Tengo que salir por unas horas, anunció. Asuntos que resolver antes del lunes. ¿Volverás para el almuerzo?, preguntó Elena. No estoy seguro. No me esperes. Miguel se acercó a Elena y la besó en la frente, un gesto que una vez había sido tierno pero que ahora se sentía como una despedida final. Elena, dijo Miguel, sus manos en sus hombros, mirándola directamente a los ojos. Quiero que sepas que estos han sido los mejores años de mi vida. Elena sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Miguel, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Nada de lo que tengas que preocuparte, respondió Miguel, usando esa frase que se había vuelto su respuesta estándar para todo. Solo quería decírtelo. Después de que Miguel se fue, Elena llamó inmediatamente a Robert. Acaba de salir, reportó Elena. Dijo algo sobre asuntos que resolver antes del lunes. Roberto, estoy realmente asustada. Estoy siguiéndolo, respondió Robert. Mantendré contacto constante. ¿Está preparada para ejecutar su plan? Elena miró alrededor de la casa que había sido su hogar durante 15 años. La sala de estar con sus muebles elegantes, las fotografías de viajes y celebraciones, los recuerdos de una vida que aparentemente había sido una... Sí, dijo Elena, estoy lista. El resto del día pasó en una especie de sueño surrealista. Elena finalizó todos los preparativos, confirmó su reservación en el hotel donde se esconde, verificó que Roberto tuviera acceso a todas las cámaras de seguridad que habían instalado secretamente en la casa, y repasó su plan una vez más. Roberto reportó los movimientos de Miguel a lo largo del día, otra visita a la clínica del doctor Ramírez, una reunión en un restaurante con 2 hombres que Roberto no reconoció, y finalmente, una parada en una ferretería donde Miguel compró varios artículos que Roberto no pudo identificar desde su posición de vigilancia. Señora Martínez, dijo Roberto durante su llamada de las 6 p.m. Su esposo acaba de regresar a casa. Parece agitado. ¿Está segura de que quiere proceder con esto esta noche? Elena estaba en la cocina, preparando lo que podría ser la última cena que cocinaría en esa casa. Sí, es ahora o nunca. Muy bien, estaré en posición a las 8 p.m. Recuerde, al menor signo de peligro real, grite.
y yo entraré inmediatamente. Elena escuchó las llaves de Miguel en la puerta principal y respiró profundamente. El show estaba a punto de comenzar. Capítulo 7. La desaparición. Miguel entró a la casa con una energía diferente esa noche. Elena, que había estado preparando una cena elaborada como distracción, lo observó desde la cocina mientras él se quitaba el abrigo y revisaba su teléfono una vez más. «Huele delicioso», dijo Miguel, acercándose a la cocina. Su voz sonaba normal, pero Elena detectó una tensión subyacente, como un actor que estaba interpretando un papel muy... «Hice tu favorito», respondió Elena, señalando hacia el salmón que se doraba en el horno. «Pensé que sería agradable tener una cena especial, solo nosotros dos». Miguel la miró con una expresión extraña, como si estuviera memorizando su rostro. «Eso suena perfecto». Durante la cena, Miguel parecía estar en piloto automático. Comía mecánicamente, respondía a las preguntas de Elena con monosílabos y revisaba su teléfono cada pocos minutos. Elena mantuvo una conversación unilateral sobre eventos triviales, llenando el silencio mientras observaba cada detalle del comportamiento de su esposo. «¿Recuerdas cuando fuimos a Venecia para nuestro 5º aniversario?», preguntó Elena, probando las aguas emocionales. Miguel levantó la vista de su plato, como si acabara de recordar que ella estaba ahí. «Por supuesto, fue hermoso. Dijiste que querías envejecer conmigo en un lugar así», continuó Elena, observando la reacción de Miguel cuidadosamente. Por un momento, algo parecido al dolor cruzó el rostro de Miguel. «Sí», dijo suavemente, «recuerdo». Después de la cena, Miguel anunció que tenía que salir nuevamente. «¿A esta hora?», preguntó Elena, aunque ya sabía la respuesta. «Asuntos urgentes», respondió Miguel, usando su frase favorita. «No me esperes despierta, podría llegar muy tarde». Elena asintió, fingiendo resignación. «Ten cuidado». Miguel se acercó y la besó en los labios, un beso que se sintió como una despedida final. «Te amo, Elena», dijo, y por primera vez en meses, sonó completamente sincero. «Yo también te amo», respondió Elena, y se sorprendió al darse cuenta de que todavía era cierto, a pesar de todo. Después de que Miguel se fue, Elena esperó exactamente 30 minutos antes de poner su plan en acción. Roberto había confirmado por mensaje de texto que Miguel había salido del vecindario y se dirigía hacia el centro de la ciudad. Elena comenzó por la cocina. Derramó salsa de tomate cuidadosamente sobre el piso de mármol, creando un patrón que sugería una lucha violenta. Rompió algunos platos, pero no demasiados. Tenía que parecer realista, no exagerado. Volcó una silla y desparramó algunos utensilios de cocina. En la sala de estar, volcó una lámpara y desarregló los cojines del sofá. Arrancó algunos de sus propios cabellos y los esparció estratégicamente. Dejó su celular sobre la mesa de centro, con la pantalla rota como si hubiera caído durante. El toque final fue en el baño. Elena se hizo un pequeño corte en el brazo con un cuchillo de cocina y dejó gotas de sangre real en el lavabo y en el piso. El corte dolía, pero no era profundo, solo lo suficiente para crear evidencia convincente. Finalmente, Elena tomó la maleta que había escondido y salió por la puerta trasera de la casa. Roberto la esperaba en un auto rentado, estacionado en la calle paralela donde no sería visto desde la casa. «¿Está segura de esto, señora Martínez?», preguntó Roberto mientras Elena subía al auto. «Una vez que hagamos esto, no hay vuelta atrás». Elena miró hacia la casa donde había vivido durante 15 años, donde había sido feliz y donde había descubierto que todo era «Completamente segura», respondió él. «Ahora veremos qué hace Miguel cuando crea que su plan funcionó». Roberto había reservado una habitación en un hotel discreto en la colonia Roma, registrado bajo un nombre falso. La habitación era pequeña pero limpia, con una ventana que daba a un callejón tranquilo. Elena se sentó en la cama individual y miró el teléfono que Roberto le dio, un dispositivo especial que le permitiría observar las cámaras ocultas en su casa sin ser rastreado. «Las cámaras están activas», explicó Roberto, mostrándole cómo usar la aplicación. «Tenemos vista de la sala de estar, la cocina, el estudio y el dormitorio principal. También hay micrófonos en cada habitación». Elena asintió, su corazón latiendo fuertemente mientras esperaban el regreso de Miguel. La pantalla mostraba su casa vacía, la escena de crimen que había creado visible en la cocina y la sala de estar. «¿Cuánto tiempo antes de que regrese?», preguntó Elena. Roberto revisó su otro teléfono, donde tenía un rastreador GPS en el auto. «Está a unos 20 minutos de distancia. Viene hacia la casa». Elena respiró profundamente, preparándose para ver la verdadera naturaleza de su esposo revelada en tiempo. Capítulo 8. El regreso de Miguel. A las 11:17 p.m., Elena vio las luces del BMW de Miguel iluminar la entrada de la casa a través de la cámara de seguridad. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba segura de que Roberto podía escucharlo desde su silla en el otro lado de la pequeña habitación del hotel. Miguel se estacionó en su lugar habitual en el garaje,
pero permaneció sentado en el auto durante varios minutos. Elena podía ver su silueta a través de la ventana trasera del BMW inmóvil, como si estuviera reuniendo valor para entrar a la casa. ¿Qué está esperando?, murmuró Elena. Quizás está esperando que usted esté dormida, sugirió Robert. O tal vez está recibiendo instrucciones finales. Finalmente, Miguel salió del auto y se dirigió hacia la puerta trasera de la casa, la misma puerta por la que Elena había escapado horas antes. Elena notó que llevaba una bolsa pequeña que no reconoció, algo nuevo que había adquirido durante su salida. Miguel entró a la casa usando su llave, pero inmediatamente se detuvo en la entrada del pasillo que llevaba a la cocina. Elena pudo ver su expresión de shock a través de la cámara cuando vio la primera evidencia de la lucha que ella había orquestado. ¡Elena!, gritó Miguel, su voz llegando claramente a través de los micrófonos ocultos. ¡Elena! Miguel corrió hacia la cocina, donde se detuvo abruptamente al ver la salsa de tomate derramada y los platos rotos. Su cara se puso pálida, y por un momento, Elena pensó que podría desmayarse. Pero entonces Miguel hizo algo que Elena no esperaba. En lugar de parecer aliviado o satisfecho de que su plan hubiera funcionado, se veía genuinamente aterrorizado. No, 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 murmuró Miguel, corriendo por la casa gritando el nombre de Elena. «Elena, ¿dónde estás?». Elena observó, confundida, mientras Miguel registraba cada habitación de la casa con pánico creciente. Su comportamiento no era el de un hombre cuyo plan había salido como esperaba. Era el de un hombre que había perdido algo precioso. ¿Está actuando?, preguntó Elena a Robert. Si está actuando, es el mejor actor que he visto, respondió Roberto, igualmente confundido por la reacción de Miguel. Miguel encontró el teléfono de Elena en la mesa de centro de la sala, con la pantalla rota. Lo tomó con manos temblorosas y trató de encenderlo, pero estaba demasiado dañado para funcionar. Luego Miguel hizo algo completamente inesperado. Se sentó en el sofá y comenzó a llorar. Elena nunca había visto a Miguel llorar en 15 años, ni cuando murió su padre, ni cuando perdieron el embarazo durante su segundo año de casado, ni durante ninguna de las crisis que habían enfrentado juntos. Pero ahora estaba sollozando como un niño. «Elena, por favor», susurró Miguel al aire vacío. «Por favor, que estés bien, por favor». Elena sintió una punzada de algo que no había esperado sentir: culpa. Pero se recordó a sí misma por qué estaba haciendo esto. Miguel había estado planeando matarla. Todo este dolor podía ser una actuación elaborada. Después de varios minutos, Miguel se levantó y comenzó a hacer llamadas telefónicas. La primera llamada fue a un número que Elena no reconoció. «¿Hernández? Soy Miguel. Algo salió mal, muy mal». Su voz sonaba desesperada. No hice nada. Cuando llegué a casa, ella ya había desaparecido. Había sangre por todas partes». Elena y Roberto intercambiaron miradas. Esto confirmaba la conexión con Servicios Especiales Hernández, pero la conversación no sonaba como Elena había esperado. «¿Qué quieres decir con que no era parte del plan?», gritó Miguel al teléfono. «Alguien se llevó a mi esposa». La segunda llamada fue aún más confusa. «Doctor Ramírez, soy Miguel Martín. Ha ocurrido algo terrible». «No, la cirugía no puede proceder como planeamos. Mi esposa ha desaparecido». «Sí, entiendo que ya habían preparado todo para el lunes, pero…». Elena se quedó helada. «¿Cirugía? ¿Qué cirugía?». La tercera llamada de Miguel fue la que más la confundió. «Carmen, soy Miguel. Sé que es tarde, pero ¿has sabido algo de él?». «¿Qué? No está aquí. Alguien atacó nuestra casa». No he llamado a la policía. Quería verificar contigo primero». Elena sintió como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. ¿Por qué Miguel estaba llamando a Carmen? ¿Y por qué Carmen parecía saber algo sobre los planes de Miguel? «Roberto», dijo Elena lentamente, «creo que hemos cometido un error terrible». Capítulo 9. Las verdaderas intenciones. Elena observó con creciente confusión mientras Miguel continuaba haciendo llamadas desde su casa. Cada conversación telefónica añadía más preguntas en lugar de respuestas. Y gradualmente, Elena comenzó a darse cuenta de que tal vez había malinterpretado completamente la situación. Miguel llamó a su socio en el bufete de abogados, despertándolo en medio de la noche. «Carlos, necesito que canceles todas mis citas del lunes». Algo le pasó a Elena. No puedo explicarte ahora, pero necesito que te hagas cargo de todo». Luego llamó a la hermana de Elena nuevamente. «Carmen, por favor, piensa. ¿Elena te mencionó algo sobre sentirse amenazada? ¿Alguien que la estuviera molestando?». «Sí. Yo también pensé que era una sorpresa perfecta, pero ahora, ¿crees que ella sospechaba algo sobre la cirugía?». Elena sintió como si fuera a vomitar. ¿Cirugía? ¿Qué cirugía? Y lo más importante, ¿por qué Carmen sabía de ella? «Roberto, necesito llamar a mi hermana inmediatamente», dijo él. «Señora Martínez, eso podría comprometer toda la operación». «No me importa la operación.
necesito saber qué está pasando realmente. Elena marcó el número de Carmen desde el teléfono especial que Roberto... Carmen contestó al primer timbrazo, como si hubiera estado esperándola. ¿Elena? Gracias a Dios. ¿Dónde estás? Miguel me llamó histérico diciendo que has desaparecido. Carmen, dijo Elena, necesito que me expliques qué está pasando. ¿Qué cirugía? ¿Por qué sabes algo sobre los planes de Miguel? Hubo un silencio largo del otro lado de Elena, dijo Carmen finalmente, con voz temblorosa. ¿Dónde has estado? ¿No deberías estar en casa preparándote para el lunes? ¿Preparándome para qué lunes? Elena, Miguel me va a matar por decirte esto, pero después de tu llamada pidiendo ayuda y ahora esto. El doctor Ramírez no es cualquier médico, es el mejor cirujano cardiovascular de México. Miguel ha estado organizando una sorpresa para ustedes. Elena se sentó pesadamente en la cama del hotel. ¿Qué tipo de sorpresa? Miguel descubrió algo en tu último chequeo médico, algo sobre tu corazón. El doctor le dijo que era urgente, pero Miguel quería que fuera una sorpresa porque conoce tu miedo a los hospitales. Elena recordó vagamente su último chequeo médico, hacía 3 semanas. Miguel había insistido en acompañarla, algo inusual, y había hablado en privado con el doctor después de los exámenes. Elena había asumido que era sobre los resultados de rutina. Carmen, ¿qué está mal con mi corazón? Elena, no soy doctora, pero Miguel dijo que tenías una condición que requería cirugía inmediata. El plan era llevarte al hospital el lunes con el pretexto de una cita de seguimiento y luego, sorpresa, los mejores cirujanos, la mejor clínica, todo arreglado. Elena se sintió mareada. ¿Y los servicios especiales Hernández? Son los planificadores de eventos más exclusivos de la ciudad. Miguel los contrató para organizar una fiesta de recuperación después de tu cirugía. Iba a ser una sorpresa de aniversario combinada con una celebración de tu salud. Todo comenzó a tener sentido de una manera completamente diferente. Elena había malinterpretado completamente la situación. Carmen, ¿por qué no me dijeron nada? Miguel me pidió que mantuviera el secreto. Pensó que si sabías de la cirugía con anticipación, te negarías a hacértela por miedo. Conoces tu fobia a los hospitales desde que éramos niños. Elena recordó la conversación telefónica que había escuchado por casualidad. En unos días me libraré de ella. Todo está listo. El lunes será libre. Ahora entendía que Miguel no estaba hablando de asesinarla, sino de librarla de una condición médica peligrosa. Roberto, dijo Elena después de colgar con Carmen, creo que acabamos de arruinar la vida de un hombre inocente. En la pantalla de la cámara, podían ver a Miguel sentado en el sofá de la sala, con la cabeza entre las manos, sollozando. Había llamado a la policía y los oficiales estaban en camino. ¿Qué quiere hacer?, preguntó Roberto. Elena miró la pantalla donde su esposo estaba experimentando la peor noche de su vida, creyendo que algo terrible le había pasado a la mujer que amaba. Necesito encontrar una manera de regresar a casa sin que parezca que orquesté todo esto, dijo él. Pero primero, necesito saber exactamente qué está mal con mi corazón. Capítulo 10. Dudas y revelaciones. Elena pasó una noche en vela en el hotel, observando a través de las cámaras mientras la policía procesaba su casa como una escena del crimen. 2 oficiales tomaron fotografías de la salsa de tomate que había derramado, empacaron cuidadosamente los cabellos que había arrancado como evidencia, y entrevistaron a Miguel durante horas. La entrevista policial fue lo más revelador de todo. Elena pudo escuchar cada palabra a través de los micrófonos ocultos, y lo que escuchó la dejó devastada. Señor Martínez, necesitamos que nos cuente sobre su relación con su esposa, dijo uno de los detectives, un hombre mayor con voz cansada. ¿Habían tenido problemas últimamente? No, respondió Miguel inmediatamente. Elena es la persona más importante en mi vida. Llevamos 15 años casados y nunca hemos sido más felices. ¿Problemas financieros? ¿Deudas de juego? ¿Infidelidad? Nada de eso. Somos financieramente estables. No tengo vicios y nunca le he sido infiel a mi esposa. Ni siquiera puedo imaginar estar con otra mujer. Elena sintió que se le rompía el corazón al escuchar la sinceridad en la voz de Miguel. ¿Había alguien que pudiera querer hacerle daño a su esposa? Elena es maestra de primaria, dijo Miguel, su voz quebrándose ligeramente. Es querida por todos sus estudiantes, por los padres de familia, por nuestros vecinos. No puedo pensar en una sola persona que quisiera lastimar a Elena. Señor Martínez, ¿dónde estuvo usted esta noche entre las 8 y las 11 p.m.? Miguel vaciló por un momento. Estaba organizando una sorpresa para mi esposa. Es nuestro aniversario la próxima semana, y Elena ha estado enferma. Quería hacer algo especial para ella. ¿Puede alguien confirmar su coartada? Miguel proporcionó los nombres y números telefónicos del doctor Ramírez, Hernández de los servicios de eventos, y varios otros contactos. Elena se dio cuenta de que Miguel podría fácilmente probar dónde había estado, lo cual era problemático si su intención hubiera sido hacerle daño. Mientras los policías continuaban su investigación, Elena llamó al doctor Ramírez desde el teléfono del hotel. Era tarde,
pero como médico, tenía un servicio de emergencias las 24 horas. Doctor Ramírez, soy Elena Martín. Entiendo que mi esposo ha estado hablando con usted sobre mi condición. Señora Martínez, gracias a Dios que está bien. Su esposo me llamó esta noche absolutamente desesperado. ¿Dónde ha estado? Es una larga historia, doctor. Necesito que me diga exactamente qué está mal con... Hubo una pausa. Señora Martín, ¿no le ha explicado su esposo? Él me pidió específicamente que mantuviera la confidencialidad hasta después de... Doctor, por favor, necesito saber. Muy bien, sus últimos exámenes mostraron una anormalidad significativa en su válvula mitral. Es una condición que puede ser fatal si no se trata, pero completamente curable con cirugía. Su esposo quería que fuera una sorpresa para reducir su ansiedad. Elena se sintió como si fuera a desmayarse. ¿Qué tan urgente? Idealmente, la cirugía debería realizarse dentro de la próxima semana. Hemos estado preparando todo para el procedimiento del lunes. Después de colgar con el doctor, Elena se quedó sentada en el borde de la cama del hotel, contemplando la magnitud de su error. No solo había malinterpretado completamente las intenciones de Miguel, sino que había saboteado su propia atención médica urgente. Roberto, dijo Elena finalmente, necesito regresar a casa, pero necesitamos un plan que no haga que Miguel parezca sospechoso de haber orquestado mi desaparición. Roberto había estado observando silenciosamente la investigación policial en las pantallas. Tengo una idea, dijo finalmente, pero requiere que confiemos en su hermana Carmen. ¿Qué tienes en mente? Carmen vive en Guadalajara, ¿correcto? Podemos hacer que parezca que usted fue a visitarla después del ataque, confundida y en shock. Carmen puede confirmar que llegó esta noche, incoherente, y sin recordar exactamente qué pasó. Elena consideró, pero ¿cómo explico haber llegado a Guadalajara? Y los policías van a querer detalles sobre el ataque. Trauma psicológico, explicó Robert. Es común que las víctimas de ataques violentos bloqueen los recuerdos y actúen de manera irracional. Usted pudo haber tomado un autobús o un taxi, pero no recuerda claramente debido al shock. Elena asintió lentamente. Tengo que llamar a Carmen y explicarle todo. La conversación con Carmen fue una de las más difíciles que Elena ha habido en su vida. Tuvo que admitir que había malinterpretado completamente la situación, que había creado una escena falsa de crimen, y que ahora necesitaba la ayuda de Carmen para cubrir su error monumental. Elena, dijo Carmen después de escuchar toda la historia, ¿te das cuenta de lo que le has hecho a Miguel? Ese hombre te ama más que a su propia vida. Lo sé, susurró Elena, y ahora necesito encontrar una manera de arreglar esto. Carmen aceptó ayudar, aunque no estaba contenta con el plan. Pero después de esto, dijo Carmen firmemente, vas a tener que encontrar una manera de compensar a Miguel por esta noche horrible. Elena estuvo de acuerdo. Mientras Roberto conducía hacia Guadalajara en el silencio de la madrugada, Elena observó las luces de la Ciudad de México desaparecer en la distancia, llevándose consigo la vida que había conocido durante 15 años. Ahora tenía que encontrar una manera de reconstruir esa vida, si es que Miguel podía perdonarla algún. Capítulo 11. La verdad oculta. Elena llegó a Guadalajara al amanecer, después de un viaje silencioso y tenso con Robert. Carmen la esperaba en su departamento arriba de la boutique, con ojeras que sugerían que tampoco había dormido nada durante la noche. Elena, dijo Carmen al abrir la puerta. Nunca pensé que tendría que mentir a la policía para ayudar a mi hermana a cubrir algo tan estúpido. Elena no tenía argumentos en contra. Se sentía como la peor persona del mundo. Roberto había coordinado todo cuidadosamente. Carmen llamaría a la policía de Ciudad de México en 1 hora, reportando que Elena había aparecido en su puerta durante la madrugada, confundida y traumatizada. La historia sería que Elena recordaba vagamente haber sido atacada en su casa, pero que había logrado escapar y, en estado de shock, había viajado instintivamente a casa de su hermana. ¿Has pensado en lo que vas a decirle a Miguel cuando regreses?, preguntó Carmen mientras preparaba café en su pequeña cocina. Elena había estado evitando esa pregunta durante todo el viaje. No lo sé, no puedo contarle la verdad, pero tampoco puedo seguir mintiendo. Elena, después de lo que vi anoche en las noticias de la Ciudad de México, después de las llamadas desesperadas de Miguel, ese hombre estaba destruido, absolutamente destruido. ¿Entiendes eso? Elena asintió, sintiéndose peor con cada palabra de Carmen. Y ahora, continuó Carmen, va a estar tan agradecido de que estés viva que probablemente nunca cuestionará tu historia. Vas a tener que vivir con esa mentira para siempre. A las 8 a.m., Carmen hizo la llamada a la policía de Ciudad de México. Elena escuchó desde el sofá mientras su hermana interpretaba el papel de la hermana preocupada que había encontrado a Elena en su puerta. Sí, oficial. Mi hermana Elena Martínez está aquí conmigo en Guadalajara. Apareció en mi puerta a las 3 a.m., muy confundida y traumatizada. No recuerda mucho sobre cómo llegó aquí. Sí,
Parece haber sido víctima de un ataque. Elena pudo escuchar la voz del oficial a través del teléfono, preguntando detalles sobre su condición. Carmen manejó las preguntas profesionalmente, describiendo síntomas reales de trauma psicológico que había investigado en internet durante la noche. Después de la llamada, Carmen se sentó junto a Elena en el sofá. En una hora, la policía le dirá a Miguel que estás viva y que estás aquí. Va a querer venir inmediatamente a buscarte. Carmen, dijo Elena suavemente. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo has sabido sobre la cirugía? Carmen suspiró. Miguel me llamó hace 3 semanas, después de que recibieron los resultados de tus exámenes. Estaba absolutamente aterrorizado él. Me dijo que el doctor había explicado que condición cardíaca era seria, potencialmente mortal si no se trataba. Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Por qué no me dijiste nada? Miguel me pidió que no lo hiciera. Me explicó sobre tu fobia a los hospitales, sobre cómo habías evitado tratamiento médico durante años por miedo. Pensó que si lo convertía en una sorpresa, sería más fácil para ti aceptar la ayuda. Elena recordó varias ocasiones durante los últimos años cuando había cancelado citas médicas o había postergado exámenes por ansiedad. Miguel tenía razón. Ella tenía una fobia real a los hospitales y a los procedimientos médicos. Miguel también me pidió que preparara mi departamento aquí para cuando estuvieras recuperándote, continuó Carmen. Quería que tuvieras un lugar tranquilo para descansar después de la cirugía, lejos del estrés de la ciudad. Elena se dio cuenta de que cada aspecto de lo que había interpretado como un plan siniestro era en realidad un plan elaborado y amoroso para salvar su vida. Carmen, ¿cómo pude estar tan equivocada? No lo sé, pero lo que sí sé es que Miguel te ama más de lo que yo creía posible. Durante estas últimas 3 semanas, cada conversación que tuvimos fue sobre ti, sobre cómo hacer que esto fuera más fácil para ti, sobre cómo protegerte del miedo mientras te salvaba la vida. Ves, a las 9:30 am, el teléfono de Carmen sonó. Era Miguel. Carmen, ¿está bien? ¿Está realmente bien? La voz de Miguel sonaba ronca, como si hubiera estado llorando. Está bien, Miguel. Asustada y confundida, pero físicamente bien. Voy para allá inmediatamente. Estaré ahí en 4 horas. Después de colgar, Carmen miró a Elena con expresión seria. Elena, cuando Miguel llegue aquí, vas a ver a un hombre que pensó que había perdido todo lo que importaba en el mundo. Vas a ver cuánto realmente, y vas a tener que decidir si puedes vivir con lo que has hecho. Elena pasó las siguientes 4 horas practicando su historia y lidiando con la culpa que la estaba consumiendo. Había destruido la sorpresa que Miguel había planeado cuidadosamente para salvar su vida. Había causado que experimentara la peor noche de su vida y ahora tenía que mentirle sobre todo. Pero lo peor de todo era darse cuenta de cuánto había perdido la confianza en el hombre que la amaba. ¿Qué había pasado en su matrimonio para que ella pudiera creer tan fácilmente que Miguel quería matarla? ¿Cuándo había dejado de ver el amor en sus acciones y comenzado a ver amenazas? A la 1:30 p.m., Elena escuchó los pasos de Miguel subiendo las escaleras hacia el departamento de Carmen. Su corazón comenzó a latir fuertemente, pero esta vez no de miedo, sino de una culpa tan intensa que pensó que podría matarla antes de que la condición cardíaca tuviera la oportunidad. Capítulo 12. El malentendido. Cuando Miguel abrió la puerta del departamento de Carmen, Elena vio inmediatamente el daño que había causado. Miguel había envejecido años en una sola noche. Sus ojos estaban rojos e hinchados, su cabello despeinado, su ropa arrugada como si hubiera dormido con ella puesta. Pero lo peor era la expresión de alivio mezclada con rostro. Susurró Miguel, corriendo hacia ella y tomándola en sus brazos como si fuera a desaparecer nuevamente. Dios mío, pensé que te había perdido para siempre. Elena se permitió ser abrazada, sintiendo los temblores en el cuerpo escuchando cómo su respiración se entrecortaba contra su oído. Este era el hombre que había creído que quería matarla, el mismo hombre que ahora la sostenía como si fuera lo más precioso del mundo. Lo siento, murmuró Elena contra su pecho. Lo siento mucho. Miguel se apartó para mirarla, sus manos enmarcando su rostro con una ternura que la hizo querer confesar todo inmediatamente. No tienes nada de qué disculparte, dijo Miguel. Nada de esto es tu culpa. Debería haber estado ahí para protegerte. Carmen, que había estado observando el reencuentro desde la cocina, se acercó discretamente. ¿Por qué no se sientan? Elena ha estado muy confundida sobre lo que pasó anoche. Miguel guió suavemente a Elena hacia el sofá, sin soltar su mano ni por un momento. Elena notó que sus propias manos estaban temblando, pero no de miedo, de culpa pura y devastadora. ¿Recuerdas algo sobre el ataque?, preguntó Miguel. Elena había practicado esta parte de la historia de horas. Fragmentos. Recuerdo estar en la cocina cuando escuché un ruido extraño. Luego alguien entró. O tal vez ya estaba adentro. Todo es muy confuso. Miguel apretó su mano. No tienes que forzarte a recordar si no quieres. Recuerdo haber luchado, continuó Elena,
odiándose a sí misma por cada palabra. Recuerdo que algo se rompió y luego, nada claro hasta que aparecí aquí con Carmen. Los doctores dicen que es normal, intervino Carmen. El trauma psicológico puede causar amnesia para... Miguel asintió, pero Elena pudo ver en sus ojos que había algo más que quería decir. Después de unos minutos de conversación superficial, Miguel pidió hablar con Elena en privado. Carmen los dejó solos y salió a la boutique, dándoles privacidad en el pequeño departamento. Elena, dijo Miguel, tomando ambas manos de... Hay algo que tengo que decirte, algo que iba a ser una sorpresa, pero después de casi perder, Elena sintió náuseas. Miguel estaba a punto de contarle sobre la cirugía, la sorpresa que ella había arruinado completamente. Tu último chequeo médico mostró algo preocupante, comenzó Miguel, su voz llena de emoción. El doctor Martínez encontró una anormalidad en tu corazón que requiere cirugía inmediata. Elena fingió sorpresa, aunque le dolía actuar cuando Miguel estaba siendo tan vulnerable. ¿Qué tan serio es?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Potencialmente muy serio si no se trata, pero completamente curable con cirugía, explicó Miguel. Elena, yo había planeado toda una sorpresa. Los mejores médicos, una clínica privada, una fiesta para cuando te recuperaras. Quería que fuera perfecto para ti. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de él, pero no por miedo a la cirugía. Miguel, has estado planeando esto durante 3 semanas exactamente, cada detalle. Incluso contraté planificadores de eventos para la celebración posterior. Quería que supieras cuánto significas para mí, cuánto estoy dispuesto a hacer para mantenerte saludable y feliz. Elena no pudo contenerse más. Miguel, tengo algo que confesarte. Miguel la miró con preocupación. ¿Qué es? Elena respiró profundamente, preparándose para arruinar su matrimonio para siempre. Yo no fui atacada anoche. Miguel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? La escena en la casa. Yo la monté, derramé salsa de tomate para simular sangre, rompí los platos, arreglé todo para que pareciera que había habido una lucha. Miguel se quedó completamente inmóvil, procesando las palabras. ¿Por qué harías algo así?, preguntó finalmente. Su voz apenas un porque escuché tu conversación telefónica, admitió Elena. Escuché cuando dijiste, en unos días me libraré de él. Pensé que estabas planeando matarme. La expresión de Miguel cambió lentamente de confusión a comprensión, y luego a algo que Elena no pudo y Elena, dijo Miguel lentamente, ¿realmente pensaste que yo te haría daño? Elena asintió, las lágrimas fluyendo libremente ahora. Miguel, lo siento mucho. Sé que suena loco, pero todas las llamadas secretas, los retiros de dinero, las reuniones misteriosas. Pensé que estabas contratando a alguien para matarme. Miguel se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Elena. Se quedó ahí durante varios minutos, y Elena pudo ver la tensión en sus hombros. Miguel, dijo Elena suavemente, por favor, di algo. Cuando Miguel se dio la vuelta, había una sonrisa triste en su rostro que rompió el corazón de Elena. Elena, dijo Miguel. Yo también tengo una confesión que hacer. Capítulo 13. El plot twist. Miguel regresó al sofá y se sentó frente a Elena, pero mantuvo una distancia que no había existido entre ellos en 15 años de matrimonio. Elena, dijo Miguel, su voz extrañamente calmada. La noche que desapareciste, yo no llegué a casa a las 11 como le dije a la policía. Elena sintió que se le helaba la sangre. ¿Qué? Llegué a las 7:30, justo después de que terminé mis reuniones. Te vi salir por la puerta trasera con una maleta, subir a un auto donde te esperaba un hombre. Elena se quedó sin palabras, sintiendo como si el mundo se estuviera desmoronando a su alrededor. Te seguí, continuó Miguel. Mantuve distancia, pero seguí el auto hasta un hotel en la Roma. Vi cuando entraste con el hombre que después identifiqué como Roberto Sánchez, investigador privado. Miguel, yo... Espera, déjame terminar, dijo Miguel gentilmente. Después de verte entrar al hotel, regresé a casa y encontré la escena que habías montado. En ese momento entendí todo. Elena estaba temblando. ¿Entendiste qué? Que habías descubierto algo sobre mis planes para la cirugía y habías malinterpretado mis intenciones. La escena falsa era tu manera. ¿Qué? ¿Protegerte? ¿Escapar? ¿Hacerme quedar como sospechoso? Elena asintió lentamente, sintiéndose como persona. Miguel, ¿por qué no dijiste nada? ¿Por qué actuaste como si realmente hubiera desaparecido? Miguel sonrió tristemente, porque pensé que si realmente tenía que respetarlo. Pero también pensé que eventualmente te darías cuenta de tu error y regresarías cuando estuvieras lista para hablar. Elena no podía creer lo que estaba escuchando. Así que toda la noche, mientras yo te observaba por las cámaras. ¿Cámaras?, preguntó Miguel, genuinamente sorprendido. Elena se dio cuenta de que acababa de revelar otra capa de su espionaje. Roberto instaló cámaras en la casa para observarte. Miguel se echó a reír, pero no era una risa feliz. Por supuesto que lo hizo. ¿Algo más que debas saber sobre la investigación que contrataste sobre mí? Elena le contó todo. El seguimiento, las fotografías, las grabaciones, la investigación de sus cuentas bancarias.
Con cada revelación, veía cómo Miguel procesaba la magnitud de la desconfianza que ella había. Elena, dijo Miguel cuando ella terminó, ¿sabes lo que es más doloroso de todo esto? Elena negó con la cabeza, aunque tenía miedo de la respuesta. No es que pensaras que quería matarte, no es que crearas una escena falsa o que contrates a un investigador privado. Es que durante 3 semanas estuve planeando la sorpresa más elaborada de mi vida para salvarte la vida, y durante todo ese tiempo, tú estabas planeando cómo escapar de mí. Elena comenzó a sollozar. Miguel, lo siento tanto, no sé qué me pasó. No sé por qué permití que mi mente fuera a lugares tan oscuros. Miguel se acercó y la tomó en sus brazos, pero esta vez el abrazo se sentía diferente, más consolador que amoroso. Elena, necesito entender algo, dijo Miguel suavemente. ¿Cuándo dejaste de confiar en mí? ¿Cuándo me convertí en alguien de quien tenías que tener miedo? Elena pensó en la pregunta seriamente. No lo sé, admitió Fina. Creo que gradualmente. Los últimos meses has estado más distante, más secreto. Y cuando escuché esa conversación telefónica fuera de contexto, mi mente simplemente fue al peor lugar posible. ¿Y no se te ocurrió simplemente preguntarme directamente qué estaba pasando? Elena se dio cuenta de que no. Nunca se le había ocurrido la opción más simple y directa. No, y no sé por qué. Miguel se quedó en silencio por varios minutos, sosteniendo a Elena mientras ella lloraba. Finalmente, habló. Elena, durante estos 15 años, ¿alguna vez te he dado una razón real para dudar de mí? ¿Alguna vez te he mentido sobre algo importante? ¿Alguna vez te he lastimado intencionalmente? Elena sabía la respuesta, y eso hacía todo no, nunca. Entonces necesito entender cómo llegamos a un punto donde tu primera suposición sobre mi comportamiento extraño fue que quería asesinar. Elena no tenía una respuesta buena para esa pregunta. Se dio cuenta de que había permitido que la paranoia y la inseguridad corrompieran la percepción de su matrimonio sin ninguna base real. Miguel, dijo Elena finalmente, ¿puedes perdonarme alguna vez? Miguel la miró directamente a los ojos. Elena, todavía te amo. Eso nunca va a cambiar, pero necesitamos ayuda. Necesitamos terapia matrimonial, porque obviamente hay problemas de comunicación y confianza que ninguno de nosotros se dio cuenta de que existían. Elena asintió, sintiendo una mezcla de alivio y terror. Miguel no la estaba dejando, pero tampoco estaba fingiendo que nada había pasado. ¿Y la cirugía?, preguntó Elena. La cirugía todavía es necesaria, dijo Miguel, pero ya no será una sorpresa. Esta vez lo haremos juntos, con comunicación completa, sin secretos, sin secreto, acordó Elena. Mientras se abrazaban en el pequeño departamento de Carmen, Elena se dio cuenta de que aunque había evitado perder su vida física, había estado muy cerca de perder algo aún más valioso: la confianza del hombre, que la amaba incondicionalmente. Capítulo 14. La policía llega. El camino de regreso a Ciudad de México fue tenso pero necesario. Miguel había manejado hasta Guadalajara solo, pero Elena insistió en acompañarlo de vuelta para enfrentar juntos las consecuencias de sus acciones. Carmen se quedó en Guadalajara, pero no sin antes tener una conversación privada seria con Elena sobre la responsabilidad y las consecuencias. Elena, le había dicho Carmen antes de que se fue, lo que hiciste no solo afectó a Miguel. Desperdiciaste recursos policiales, causaste angustia a todos los que te aman, y creaste un reporte falso de crimen. Vas a tener que enfrentar esas consecuencias también. Durante el viaje, Elena y Miguel hablaron más abiertamente de lo que habían hecho en meses. Miguel le explicó cada detalle de la sorpresa que había contratado no solo al doctor Ramírez, sino a un equipo completo de especialistas cardiovasculares. Los servicios especiales Hernández habían estado coordinando una celebración post-cirugía en un salón privado del mejor hotel de la ciudad, con todos sus amigos y familiares invitados para celebrar su recuperación. Había planeado que cuando despertaras de la cirugía, estuvieras rodeada de flores y de todas las personas que te aman, explicó Miguel mientras conducían por la autopista. Quería que supieras que nunca estarías sola en esto. Elena escuchó cada detalle sintiéndose más miserable con cada palabra. Miguel había invertido no solo dinero, sino tiempo emocional y energía creativa en planear la sorpresa perfecta para una de las experiencias más aterradoras de su vida. ¿Los depósitos bancarios extraños?, preguntó Elena. Pagos a proveedores que requieren efectivo, explicó Miguel. El músico para la celebración, el florista, algunos servicios especializados de la clínica que no aceptan transferencias electrónicas. Cuando llegaron a la casa en Polanco, había 2 autos de policía esperándolos en la entrada. Elena sintió pánico inmediatamente. Miguel, ¿qué va a pasar cuando se enteren de que mentí? Miguel aparcó el auto y se giró hacia ella. Elena, vamos a decirles la verdad, toda la verdad. ¿Pero no voy a tener problemas legales por hacer un reporte falso? Posiblemente, admitió Miguel.
Pero enfrentar las consecuencias de nuestras acciones es parte de arreglar esto. Los detectives que los esperaban eran los mismos que habían estado en la casa la noche anterior. Elena reconoció sus voces de las grabaciones que había escuchado a través de las cámaras de Roberto. Señora Martínez, dijo el detective principal, un hombre llamado Hernández, sin relación con los planificadores de evento. Nos da mucho gusto verla sana y salva. ¿Se siente con fuerzas para responder algunas preguntas sobre el ataque? Elena miró a Miguel, quien asintió con apoyo. Detective Hernández, dijo Elena, antes de que haga cualquier pregunta, tengo algo importante que decirle. No hubo ningún ataque. El detective frunció el ceño. Disculpe, yo creé la escena en la casa. Derramé salsa de tomate para simular sangre, rompí platos, esparcí mi propio cabello. No fue atacada por... El detective miró a Miguel, luego de vuelta a... Señora Martínez, ¿está diciendo que presentó un reporte falso? Sí, admitió Elena. Pero puedo explicar por qué. Elena contó toda la historia desde el principio. La conversación telefónica malinterpretada, su paranoia creciente, la contratación del investigador privado y finalmente su elaborado plan de escape. El detective tomó notas meticulosas, ocasionalmente intercambiando miradas con su compañero. Señora Martínez, dijo el detective cuando Elena se da cuenta de que presentar un reporte falso a la policía es un delito. Sí, respondió Elena, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Miguel intervino. Detective, mi esposa obviamente cometió un error grave, pero estaba actuando bajo un malentendido genuino. Ella realmente creía que su vida estaba en peligro. Señor Martínez, respondió el detective, entendemos las circunstancias, pero el hecho es que se desperdiciaron recursos significativos en esta investigación. Se procesó una escena del crimen falsa. Se emitió una alerta de persona desaparecida. Se movilizaron múltiples unidades. Elena sintió el peso completo de sus acciones. No había considerado todos los recursos que se desperdiciarían por su paranoia. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Miguel. Vamos a tener que presentar el caso al fiscal del distrito, explicó el detective. Ellos decidirán si presentan cargos por presentar un reporte falso. Dadas las circunstancias especiales, es posible que solo reciba una multa y servicio comunitario, pero esa decisión no depende de nosotros. Elena asintió, aceptando la realidad de la situación. También, continuó el detective, vamos a necesitar que retire toda la evidencia falsa que plantó, las cámaras de seguridad, cualquier grabación que hayan hecho. Todo tiene que ser entregado como parte de la investigación. Roberto, quien había estado esperando discretamente en su auto al final de la calle, se acercó cuando los detectives lo solicitaron. Entregó todas las grabaciones, fotografía y equipos de vigilancia que había instalado. Señor Sánchez, dijo el detective, ¿entendía usted que estaba participando en la creación de evidencia falsa? No, respondió Roberto firmemente. Mi cliente me contrató para investigar a su esposo porque genuinamente creía que su vida estaba en... Yo reporté exactamente lo que observé. No tenía conocimiento de que ella estaba planeando crear una escena falsa. El detective asintió. Muy bien, señora Martín. Tendrá que presentarse en el juzgado dentro de 2 semanas para su comparecencia inicial. Mientras tanto, está libre bajo su propia recognizancia. Después de que los detectives se fueron, Elena, Miguel y Roberto se quedaron en la entrada de la casa, procesando todo lo que había pasado. Roberto, dijo Elena, le debo una disculpa enorme. Usted hizo exactamente el trabajo que quería hacer, y ahora está involucrado en este desastre por mi culpa. Roberto se encogió de hombros. Señora Martínez, en 20 años haciendo este trabajo, he visto todo tipo de situaciones. Lo importante es que ahora conoce la verdad, aunque no era la verdad que esperaba. Miguel extendió su mano hacia Roberto. Gracias por cuidar de mi esposa, incluso cuando ella estaba confundida. Roberto estrechó la mano de... Cuide de ella, señor Martín, y quizás consideren terapia matrimonial. He visto muchas relaciones, y ustedes dos obviamente se aman profundamente, pero hay problemas de comunicación que necesitan atención profesional. Después de que Roberto se fue, Elena y Miguel se quedaron solos en la entrada de su casa, mirando hacia la puerta que había sido el centro de toda esta confusión y ¿Entramos?, preguntó Miguel. Elena asintió, pero cuando Miguel abrió la puerta, se quedó inmóvil. La policía había limpiado la salsa de tomate y recogido la evidencia, pero la casa aún se sentía diferente, contaminada por la mentira que Elena había creído. Miguel, dijo Elena, no estoy segura de poder vivir aquí después de esto, no mientras recuerde lo que hice. Miguel la miró con comprensión. ¿Qué sugieres? Podríamos vender la casa, empezar de nuevo en otro lugar después de mi cirugía. Miguel consideró la propuesta. Si eso es lo que necesitas para sanar, tanto física como emocionalmente, entonces eso es lo que haremos. Elena sintió una mezcla de alivio y tristeza. Estaban dejando atrás no solo una casa, sino toda una vida que había sido construida sobre una base que ahora se sentía inestable, pero también se sentía esperanzada. Por primera vez en meses, ella y Miguel estaban tomando decisiones juntos.
comunicándose abiertamente, enfrentando problemas como un equipo en lugar de como extraños compartiendo un espacio. Capítulo 15. El plan de regreso. Los días siguientes fueron una mezcla extraña de normalidad doméstica y preparación para cambios de vida dramático. Elena y Miguel desarrollaron una nueva rutina de comunicación radical y honesta, sin secretos, sin suposiciones, sin conversaciones importantes a media. La primera orden del día fue reorganizar la cirugía de Elena. El doctor Ramírez había tenido que cancelar el procedimiento del lunes cuando Elena desapareció, y ahora tenían que coordinar nuevos horarios con todo el equipo médico. Doctor Ramírez, dijo Miguel durante la llamada telefónica que Elena escuchó en altavoz. Entendemos que las circunstancias han sido inusuales, pero la condición de mi esposa no ha cambiado y aún necesita la cirugía. Por supuesto, respondió el doctor. Podemos reagendar para el viernes de la próxima semana. Pero señor Martínez, tengo que preguntar. ¿Su esposa está emocionalmente preparada para el procedimiento después de todo lo que ha pasado? Elena tomó el teléfono. Doctor Ramírez, soy Elena. Estoy no solo preparada, sino ansiosa por proceder. Entiendo ahora qué tan serio es mi condición. Y también entiendo cuánto trabajo han puesto usted y mi esposo en planear el mejor cuidado posible para mí. Excelente. Entonces la veremos el viernes a las 6 a.m. para admisión prequirúrgica. La segunda prioridad fue encontrar un terapeuta matrimonial. Elena había investigado y encontrado a la doctora Patricia Morales, una psicóloga especializada en crisis matrimoniales y problemas de confianza. Su primera sesión fue programada para 3 días después de su regreso, y Elena estaba más nerviosa sobre esa cita que sobre la silla cardíaca. ¿Qué pasa si la terapeuta nos dice que nuestros problemas son más serios de lo que pensamos?, preguntó Elena mientras se preparaban para ir a la cita. Entonces enfrentaremos esos problemas, respondió Miguel. Elena, después de todo lo que hemos pasado, no hay nada que pueda ser peor que casi perdernos el uno al otro por malentendido. La oficina de la doctora Morales estaba en un edificio tranquilo en la zona rosa, decorada con colores calmantes y plantas que creaban un ambiente. La doctora era una mujer de mediana edad con una presencia serena que inmediatamente puso a Elena más cómoda. Antes de comenzar, dijo la doctora Morales después de las presentaciones iniciales, quiero que sepan que lo que Elena hizo, malinterpretar las intenciones de Miguel, hasta el punto de crear un plan de escape elaborado, no surgió de la nada. Generalmente hay problemas subyacentes de comunicación y confianza que contribuyen a ese nivel de paranoia. Elena se sintió validada y aterrorizada al mismo tiempo. Miguel, continuó la doctora. Elena me contó por teléfono sobre la sorpresa médica que estaba planeando. Aunque sus intenciones eran amorosas, mantener secretos importantes sobre la salud puede contribuir a sentimientos de exclusión y desconfianza. Miguel asintió pensativo. No había considerado eso, solo quería protegerla de... Y Elena, dijo dirigiéndose así. Cuando comenzó a sospechar de Miguel, ¿por qué no lo confrontó directamente? Elena tuvo que pensar en esa pregunta. Creo que había comenzado a sentir que Miguel y yo éramos más como compañeros de cuarto que como esposos. Hablábamos de cosas superficiales, pero nunca de nada realmente. ¿Cuándo comenzó a sentir eso? Elena miró a Miguel. Honestamente, gradualmente, Miguel trabajaba más horas. Yo tenía mis propias actividades y de alguna manera dejamos de conectarnos realmente. Miguel intervino. Elena tiene razón. Me di cuenta de que habíamos caído en una rutina muy cómoda pero superficial. Hablábamos sobre el clima, las noticias, el trabajo, pero hacía meses que no teníamos una conversación realmente íntima. Eso es muy común en matrimonios de larga duración, explicó la doctora Morales. La comodidad puede ser el enemigo de la intimidad. Cuando dejamos de hacer el esfuerzo consciente de conectarnos profundamente, comenzamos a sentirnos como extraños que comparten una casa. Elena sintió una punzada de reconocimiento. Exactamente. Y cuando comencé a notar el comportamiento secreto de Miguel, mi mente llenó los espacios en blanco con las peores posibilidades porque ya no sentía que lo conocía real. Miguel, preguntó la doctora, ¿por qué eligió mantener en secreto la condición médica de Elena en lugar de incluirla en las decisiones? Miguel suspiró profundamente. Porque la última vez que Elena tuvo que ir al hospital, hace 5 años para una cirugía menor, tuvo un ataque de pánico tan severo que tuvimos que cancelar el procedimiento. Me tomó meses convencerla de intentarlo nuevamente. Esta vez, pensé que si eliminaba la anticipación del miedo, sería más fácil para ella. ¿Pero discutieron esa estrategia juntos? No, admitió Miguel. Tomé la decisión unilateralmente. Elena se dio cuenta de algo importante. Miguel, durante esos 5 años desde mi última cirugía, ¿has estado tomando decisiones médicas por mí sin consultarme? Miguel se veía incómodo. Algunas veces, cuando el dentista recomendó un procedimiento que sabía que te asustaría, o cuando tu ginecólogo sugirió algunos exámenes adicionales. Pensé que era más fácil manejar esas cosas por ti. Elena sintió una mezcla de gratitud y frustración. Miguel,
Entiendo que querías protegerme, pero al hacerlo, me convertiste en una niña en lugar de tu compañera igual. La doctora Morales asintió. Miguel. Aunque sus intenciones eran amorosas, la protección excesiva puede crear dinámicas de poder desequilibradas en una relación. Elena, cuando sintió que estaba siendo excluida de decisiones importantes sobre su propia vida, su subconsciente pudo haber interpretado eso como una amenaza a su autonomía. Durante la siguiente hora, Elena y Miguel exploraron patrones en su relación que no habían reconocido antes. Elena se dio cuenta de que había estado permitiendo que Miguel tomara más y más decisiones por él, gradualmente entregando su independencia a cambio de comodidad. Miguel se dio cuenta de que su instinto protector se había convertido en condescendencia sin que se diera cuenta. Para la próxima sesión, dijo la doctora Morales al fin, quiero que cada uno haga una lista de las decisiones importantes que han tomado durante el último y marquen cuáles fueron tomadas unilateralmente versus cuáles fueron discutidas y decididas juntos. Saliendo de la oficina de la terapeuta, Elena y Miguel caminaron en silencio hacia su auto. Finalmente, Elena habló. Miguel, me siento como si hubiera estado dormida durante años y acabara de despertar. Yo también, admitió Miguel. Elena, ¿crees que podemos arreglar esto? ¿Realmente empezar de nuevo? Elena tomó su mano mientras caminó. Creo que tenemos que intentarlo, pero va a requerir que ambos cambiemos fundamentalmente la forma en que nos relacionamos. Estoy dispuesto a hacer ese trabajo. Elena, casi perderte me hizo darme cuenta. Prefiero tener una relación difícil y honesta contigo que una relación fácil y superficial. Esa noche, en casa, Elena y Miguel comenzaron el ejercicio que la terapeuta había sugerido. La lista de Elena fue reveladora. Había permitido que Miguel tomara decisiones sobre sus finanzas, su atención médica, sus planes sociales, incluso sobre renovaciones de la casa sin input significativo de. La lista de Miguel fue igualmente reveladora. Había tomado control de aspectos de la vida de Elena que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba controlando. Elena, dijo Miguel mientras revisaban las listas, me he convertido en tu padre en lugar de tu esposo. Y yo me he convertido en tu hija en lugar de tu compañera, respondió Elena. No es de extrañar que cuando sentí una amenaza, mi instinto fuera huir en lugar de confrontar. Decidieron implementar una nueva regla inmediatamente. Cualquier decisión que afectara a ambos tenía que ser discutida abiertamente antes de que cualquiera de los dos tomara acción. Comenzando con la cirugía, dijo él. Quiero estar completamente involucrada en cada decisión sobre mi cuidado médico. Por supuesto, acordó Miguel. Y Elena, quiero que sepas que puedes cambiar de opinión sobre cualquier aspecto del plan en cualquier momento. Capítulo 16. El reencuentro. Los días previos a la cirugía de Elena fueron como una segunda luna de miel, pero de un tipo diferente. En lugar de descubrir las cualidades encantadoras del otro, estaban redescubriendo las profundidades de la personalidad del otro, que habían olvidado o ignorado durante años. Elena comenzó a notar cosas sobre Miguel que había dejado de ver. La forma en que preparaba café exactamente como a ella le gustaba sin que se lo pidiera. Cómo había memorizado su horario en la escuela y siempre llamaba durante su hora libre para verificar cómo estaba su día. La manera en que todavía la miraba cuando pensaba que ella no se daba cuenta, con la misma expresión de adoración que tenía cuando eran novios. Miguel comenzó a ver aspectos de Elena que había estado dando por sentado. Su inteligencia natural para resolver problemas, que había estado aplicando a su enseñanza pero que él rara vez consultaba para decisiones familiares. Su fortaleza emocional, que había confundido con necesidad de protección. Su capacidad de análisis, que había demostrado claramente cuando organizó toda su investigación y plan de escape. Dijo Miguel una mañana mientras desayunaban juntos. ¿Puedo preguntarte algo que me ha estado molestando? Por supuesto, respondió Elena, aplicando la nueva regla de comunicación total. Cuando contrataste al investigador privado, ¿en algún momento durante esas semanas dudaste de tus sospechas sobre mí? Elena consideró la pregunta seriamente. Sí, admitió finalmente. Especialmente cuando Roberto reportó que te veías nervioso y preocupado en lugar de, no sé, calculador o frío. Pero para entonces ya había invertido tanto en la teoría de que eras peligroso que era más fácil racionalizar la evidencia contradictoria que admitir que estaba equivocada. Eso se llama sesgo de confirmación, observó Miguel. Vemos lo que esperamos ver. ¿Tú lo haces también? Miguel asintió. Durante años he estado viendo tu ansiedad sobre procedimientos médicos y he interpretado eso como incapacidad de manejar información médica. Pero eso no es cierto, ¿verdad? Tú puedes manejar información difícil, solo necesitas procesarla de manera diferente a como yo lo hago. Elena se sintió validada. Exactamente. Prefiero tener toda la información por adelantado para poder prepararme mentalmente, en lugar de que me sorprendan con decisiones ya tomadas. Miguel tomó nota. De ahora en adelante, serás la primera persona en saber sobre cualquier información médica, sin importar cuán aterradora pueda ser. Y yo prometo que si tengo miedo o dudas sobre algo, vendré directamente a ti en lugar de crear teorías paranoides, prometió. Esa tarde,
visitaron juntos al doctor Ramírez para la consulta prequirúrgica. Esta vez, Elena hizo todas las preguntas que quería hacer, y Miguel se sentó en silencio a menos que Elena específicamente diera su in. Doctor Ramírez, preguntó Elena, ¿cuáles son los riesgos específicos de esta cirugía? El doctor explicó detalladamente los riesgos potenciales, desde sangrado hasta infección, hasta complicaciones con la anestesia. Elena escuchó cada palabra, hizo preguntas de seguimiento y pidió estadísticas específicas. ¿Cuál es su tasa de éxito con este tipo de procedimiento?, preguntó Elena. En mi práctica, 98,5% de éxito completo, respondió el doctor Ramírez. He realizado más de 300 de estos procedimientos. ¿Y el tiempo de recuperación? Físicamente, 6 semanas para recuperación completa. Emocionalmente, varía, pero la mayoría de mis pacientes reportan sentirse mejor que nunca después de la recuperación inicial. Elena se giró hacia Miguel. ¿Tienes preguntas que quieras hacer? Miguel sonrió ante la inversión de roles. Solo una. Doctor, ¿hay algo que yo pueda hacer para apoyar mejor la recuperación de Elena? La paciencia es clave, respondió el doctor. Los primeros días después de la cirugía cardíaca pueden ser emocionales. Es normal que los pacientes se sientan vulnerables, ansiosos o incluso deprimidos temporalmente. El mejor apoyo es presencia consistente y recordarles que cada día estarán un poco más fuertes. Saliendo de la cita, Elena se sintió curiosamente calmada. Miguel, me siento mucho mejor sobre la cirugía ahora que entiendo exactamente qué va a pasar. ¿No estás asustada? Estoy nerviosa, corrigió Elena, pero no aterrorizada. Hay una diferencia. El terror viene de lo desconocido. Los nervios vienen de conocer los riesgos, pero confiar en el proceso. Miguel asintió, impresionado con la perspectiva de Elena. Elena, creo que he estado subestimando tu fortaleza durante años, y yo he estado subestimando cuánto realmente me amas, respondió Elena. Miguel, durante las últimas semanas, cuando pensé que querías lastimarme, ¿sabes lo que más me dolía? ¿Qué? No era el miedo por mi seguridad física, era el dolor de pensar que los últimos 15 años habían sido que el amor que pensé que compartíamos no era real. Miguel se detuvo en medio de la banqueta y tomó las manos de Elena. Elena, quiero que entiendas algo claramente. Cada día de los últimos 15 años, mi amor por ti ha crecido, incluso cuando estábamos cometiendo errores de comunicación, incluso cuando estaba tomando decisiones equivocadas sobre cómo protegerte. Nunca hubo un momento en que mi amor por ti no fuera completamente real y completo. Elena sintió lágrimas en sus ojos, pero por primera vez en semanas, eran lágrimas de alivio en lugar de culpa. Miguel, cuando desaparecí esa noche y te observé a través de las cámaras, vi algo que no había visto en años. ¿Qué viste? Te vi completamente vulnerable, te vi llorar, te vi desesperado, te vi roto, y me di cuenta de que hacía años que no te había visto mostrar emociones tan profundas. Me había acostumbrado a verte como esta figura fuerte y controlada que nunca necesitaba apoyo emocional. Miguel reflexionó sobre eso. Elena, creo que he estado interpretando el papel del esposo fuerte durante tanto tiempo que olvidé cómo mostrar vulnerabilidad con... ¿Por qué? Porque pensé que necesitabas que fuera fuerte para sentirte seguro, pero al hacer eso, creé distancia emocional entre nosotros. Elena asintió, y yo interpreté esa distancia emocional como frialdad, lo cual alimentó mis inseguridades. Se quedaron parados en la banqueta, sosteniendo las manos del otro, mientras los peatones los rodeaban. Era como si estuvieran en una burbuja, redescubriendo el paisaje emocional de su matrimonio. Miguel, dijo Elena final, creo que necesitamos hacer un pacto. ¿Qué tipo de pacto? Promesa mutua de vulnerabilidad. Cuando te sientas abrumado o asustado o triste me lo dices. Cuando yo me sienta insegura o ansiosa o confundida, te lo digo. Sin filtros, sin proteger los sentimientos del otro, sin asumir que sabemos lo que el otro necesita. Miguel sonrió. Promesa mutua de vulnerabilidad. Me gusta. Se besaron allí en la banqueta, y Elena se dio cuenta de que era el primer beso en meses que se sentía como una conexión genuina en lugar de un gesto automático de afecto marítimo. Una cosa más, dijo Elena cuando se separaron. ¿Qué? Cuando me recupere de la cirugía, quiero que replanifiquemos esa fiesta que habías organizado, pero esta vez planeémosla juntos. Miguel sonrió ampliamente. ¿Estás segura? Ya no será una sorpresa. Miguel, la mejor sorpresa sería planear algo hermoso contigo, como un equipo, para celebrar que voy a estar bien. Entonces, eso es exactamente lo que haremos. Capítulo 17. La confesión. La noche antes de la cirugía, Elena y Miguel decidieron quedarse despiertos hasta tarde, hablando. Habían aprendido durante las últimas semanas que sus mejores conversaciones ocurrían en la quietud de la noche, cuando las defensas estaban bajas y las distracciones del día habían desaparecido. Se sentaron en la sala de estar, Elena acurrucada contra Miguel en el sofá, pero esta vez la intimidad física se sentía diferente, más intencional, menos automática. Miguel,
dijo Elena. Tengo algo más que confesarte. Miguel sintió una punzada de ansiedad. Después de todas las revelaciones de las últimas semanas, no estaba seguro de poder manejar más sorpresas. ¿Qué es? Durante estos 15 años de matrimonio, ha habido momentos en que he estado profundamente infeliz. Y nunca te lo dije. Miguel se tensó. ¿Qué tipo de momento? Elena respiró profundamente, preparándose para ser completamente honesta. Cuando dejé de enseñar para convertirme en esposa de tiempo completo, fue tu idea, y yo estuve de acuerdo porque parecía lo que se esperaba. Pero extrañé mi carrera más de lo que nunca. Miguel se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Elena, ¿por qué nunca me dijiste eso? Habríamos encontrado una manera de que siguieras enseñando, porque me convencí de que era más importante ser la esposa perfecta que ser feliz, y tú parecías tan orgulloso de tener una esposa que se dedicara completamente a apoyar tu éxito, que no quise decepcionarte. Miguel se separó para mirarla directamente. Elena, yo nunca quise que sacrificaras tu felicidad por la mía. Lo sé ahora, dijo Elena, pero en ese momento interpreté tu orgullo como expectativa, y gradualmente comencé a resentir no solo la pérdida de mi carrera, sino el hecho de que sentía que no podía hablarte sobre eso. Miguel se sintió horrible. ¿Qué más no me has dicho? Elena continuó con su confesión. Años de pequeños resentimientos y frustraciones no expresadas saliendo a la superficie. Le habló sobre cómo se sentía cuando él tomaba decisiones sociales sin consultarla, cómo se sentía invisible cuando él hablaba de ella como si no estuviera presente en las fiestas, cómo se sentía infantilizada cuando él explicaba cosas que ella ya entendía. Miguel. Cada una de estas cosas era pequeña individualmente, pero durante 15 años se acumularon en una sensación general de que mi voz no importaba en... Miguel escuchó cada palabra con una sensación creciente de no horror de que Elena estuviera diciéndole estas cosas, sino horror de que hubiera estado ciega a su infelicidad durante tanto. Elena, dijo cuando ella terminó, me siento como el peor esposo del mundo. No eres el peor esposo del mundo, corrigió Elena gentilmente. Eres un esposo que ama profundamente, pero que, como yo, no había aprendido cómo comunicarse sobre las cosas difíciles. ¿Puedes perdonarme por todos estos años de no verte realmente? Elena tomó las manos de Miguel. Miguel, yo también tengo que pedirte perdón, porque en lugar de hablarte sobre estas frustraciones cuando ocurrían, las guardé en secreto y dejé que se convirtieran en resentimiento. Eso no es justo para ti. Miguel asintió, pero Elena pudo ver que estaba luchando. Miguel, dijo Elena, tu turno. ¿Qué no me has dicho? Miguel vaciló. Elena, no estoy seguro de que quieras saber esto. Prometimos vulnerabilidad completa, sin importar lo difícil que sea. Miguel respiró profundo. Ha habido veces durante nuestro matrimonio me he sentido solitario. Elena sintió una punzada de dolor, pero se obligó a escuchar sin defenderse. No solitario porque no estuvieras físicamente presente, sino solitario porque sentía que estaba viviendo con una versión editada de la Elena que veía. Siempre estaba de acuerdo conmigo, siempre me apoyaba. Nunca tenía opiniones fuertes que contradijera las mías. Eso es porque pensé que eso era lo que querías, murmuró él. Lo sé ahora, pero en ese momento extrañaba a la Elena de la que me enamoré originalmente. La maestra apasionada que tenía opiniones fuertes sobre educación, que podía debatir conmigo sobre política durante horas, que me desafiaba intelectualmente. Elena se sintió triste y aliviada al mismo tiempo. Así que extrañabas a la persona que yo era antes del matrimonio. Extrañaba a la persona que eras cuando te sentías libre de ser completamente tú misma conmigo, corrigió Miguel. Elena, cuando nos conocimos, discutíamos constantemente sobre libros, películas, política, filosofía. Eran algunas de nuestras mejores conversaciones, pero en algún momento durante el matrimonio dejaste de contradecirme y yo dejé de escuchar esas discusiones estimulantes. ¿Por qué no me dijiste que extrañabas eso? Miguel se encogió de hombros. Por el mismo motivo que tú no me dijiste que extrañabas enseñar. Pensé que era más importante mantener la paz marital que expresar lo que realmente necesitaba de nuestra relación. Se quedaron sentados en silencio por varios minutos, procesando estas revelaciones mutuas. Miguel, dijo Elena, ¿te das cuenta de lo que hemos estado haciendo? ¿Qué? Hemos estado interpretando los papeles de lo que pensábamos que el otro quería en lugar de ser quienes realmente somos. Miguel asintió lentamente, y al hacer eso, gradualmente nos convertimos en extraños que representaban personas que pensábamos que el otro amaría. Exactamente. No es de extrañar que cuando escuché esa conversación telefónica fuera de contexto, mi primera suposición fuera la peor posible. Ya no sentía que te conocía lo suficientemente bien como para confiar en mis instintos sobre ti. Miguel tomó las manos de Elena y las besó gentilmente. Elena, quiero conocer a la Elena real. Quiero que me desafíes, que discutas conmigo, que tengas opiniones fuertes que sean diferentes a las mías. Quiero que seas completamente tú misma, incluso si eso significa que a veces no estemos de acuerdo. Y yo quiero conocer al Miguel real,
respondió Elena. Quiero verte vulnerable, quiero que me muestres cuando estás asustado o inseguro. Quiero que me trates como tu igual, en lugar de como alguien que necesita protección constante. ¿Crees que es posible? ¿Después de 15 años de hábitos establecidos? Elena consideró la pregunta seriamente. Creo que va a ser trabajo, mucho trabajo. Pero Miguel, estas últimas semanas, desde que toda esta crisis comenzó, me he sentido más conectada contigo que en años. Cuando finalmente comenzamos a ser honestos el uno con el otro sobre cosas difíciles, fue como si despertara de un sueño largo. Miguel asintió. Yo también he sentido eso. Elena, incluso en medio de todo el dolor y la confusión de las últimas semanas, ha habido momentos de intimidad entre nosotros que no había sentido desde que éramos novios. ¿Qué piensas que es diferente ahora? Miguel reflexionó. Creo que antes estábamos tratando de amar versiones idealizadas el uno. Ahora estamos empezando a amar a las personas reales, completas, complicadas que realmente somos. Elena sonrió. Miguel, ¿puedo decirte algo que puede sonar extraño? Por supuesto. Estoy agradecida de que malinterpretara esa conversación Miguel la miró con ¿Estás agradecida por todo este drama horrible? Estoy agradecida porque nos forzó a confrontar problemas en nuestro matrimonio que habríamos seguido ignorando durante años más. Estoy agradecida porque nos forzó a aprender cómo comunicarnos sobre cosas difíciles. Estoy agradecida porque me mostró cuánto realmente, y porque te mostró a ti cuánto realmente. Miguel sonrió lentamente. Elena, solo tú podrías encontrar el lado positivo de orquestar tu propia desaparición falsa. Elena se rió. Bueno, soy maestra. Estoy entrenada para encontrar lecciones de aprendizaje en todas las situaciones, incluso en las más desastrosas. Se abrazaron, y Elena se sintió más segura y conectada con Miguel de lo que se había sentido en años. Miguel, dijo Elena suavemente, mañana, cuando me despierte de la cirugía, quiero que la primera cara que vea sea la tuya. No como mi protector o mi cuidador, sino como mi compañero que está ahí para celebrar conmigo que vamos a tener la oportunidad de construir una relación completamente nueva y honesta. Elena, esa va a ser la vista más hermosa que hayas tenido, prometió Miguel. Capítulo 18. El plot twist final. La mañana de la cirugía amaneció clara y brillante, un contraste marcado con el clima gris que había caracterizado las últimas semanas. Elena se despertó a las 4:30 am sintiéndose extrañamente calmada. Miguel ya estaba despierto, sentado en la silla junto a la ventana, vestido y listo. ¿Cuánto tiempo llevas despierto?, preguntó Elena. Un par de horas, admitió Miguel. No pude dormir, pero no quería despertarte. Elena se levantó y se acercó a él. Miguel, ¿estás más nervioso que yo sobre esta cirugía? Miguel la miró con una sonrisa triste. Probablemente. Elena, después de casi perderte la semana pasada, la idea de que haya cualquier riesgo, por pequeño que sea. Ven aquí, dijo Elena, guiándolo de vuelta a la cama. Se sentaron juntos en el borde. Miguel, necesito que sepas algo antes de entrar a esa sala de operaciones. ¿Qué? Si algo sale mal hoy, no quiero que pases el resto de tu vida sintiéndote culpable por haber mantenido mi condición en secreto. Lo que hiciste, lo hiciste por amor. Y lo entiendo completamente. Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Elena, nada va a salir mal. Probablemente no, acordó Elena. Pero si sale mal, necesito que sepas que estos últimos 15 años, incluso con todos nuestros errores de comunicación, han sido los mejores años y estas últimas semanas, redescubriéndonos el uno al otro, han sido las más valiosas de... Miguel la abrazó fuertemente. Elena, tú vas a salir de esa cirugía perfectamente y vamos a tener otros 15 años para seguir mejorando en esto en el camino al hospital. Elena hizo una llamada que sorprendió a Miguel. Roberto, soy Elena Martínez. Sí, estoy bien. Escucha, sé que esto puede sonar extraño, pero me gustaría invitarte a la fiesta de celebración después de mi recuperación, porque sin tu ayuda profesional, Miguel y yo nunca habríamos descubierto lo profundos que eran nuestros problemas de comunicación, y nunca habríamos tenido la oportunidad de arreglarlos. Miguel sonrió mientras escuchaba la conversación. Solo Elena podría convertir a su investigador privado en un invitado a su fiesta de aniversario. En el hospital, el proceso de admisión fue sorprendentemente tranquilo. Elena había esperado sentirse más ansiosa, pero la presencia constante de Miguel y su nueva dinámica de comunicación abierta la mantuvieron calmada. El doctor Ramírez llegó para la consulta prequirúrgica con una expresión profesional pero cálida. Elena, ¿cómo se siente esta mañana? Preparada, respondió Elena con confianza. Doctor Ramírez, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. Cuando Miguel le pidió que mantuviera mi condición en secreto, ¿usted pensó que era una buena idea? El doctor Ramírez miró entre Elena y Miguel. Honestamente, tenía mis reservas. En mi experiencia, los pacientes generalmente manejan mejor los procedimientos médicos cuando están completamente informados y tienen control sobre las decisiones.
pero Miguel estaba tan preocupado por su ansiedad médica que accedía a seguir su plan. Elena asintió. Doctor, después de mi recuperación, me gustaría programar una cita para discutir cómo quiero manejar cualquier cuidado médico futuro. Quiero tomar un papel más activo en mis decisiones de salud. Excelente, respondió el doctor. Los pacientes que están activamente involucrados en su cuidado médico generalmente tienen mejores resultados. Miguel intervino. Y doctor, en el futuro, cualquier información médica sobre Elena debe ser comunicada a ella directamente, incluso si solicito que se mantenga confidencial. El doctor Ramírez sonrió. Entendido. Ahora, Elena, ¿está lista para cambiar su vida? Más que lista, respondió Elena. El proceso de preparación quirúrgica tomó una hora. Elena firmó todos los documentos de consentimiento después de leer cada línea cuidadosamente y hacer preguntas sobre cualquier cosa que no entendía completamente. Miguel se quedó a su lado durante todo el proceso, pero permitió que Elena manejara todas las interacciones con el personal médico. Justo antes de ser llevada a la sala de operaciones, Elena tuvo un momento de pánico. Miguel, dijo súbitamente, ¿y si me despierto y soy diferente? ¿Y si la cirugía cambia algo fundamental sobre quién soy? Miguel tomó su mano. Elena, lo que te hace quien eres no está en tu corazón físico, está en tu inteligencia, tu compasión, tu fuerza, tu humor, tu capacidad de amar. Esas cosas van a estar exactamente iguales cuando... Pero ¿y si no recuerdo todas las cosas importantes que hemos aprendido sobre nosotros mismos estas últimas semanas? Miguel sonrió. Entonces las aprenderemos nuevamente, juntos. Elena se rió a pesar de sus nervios. Miguel, eres muy bueno en esto de tranquilizar a esposas neuróticas. He tenido 15 años de práctica, respondió Miguel. Y Elena, solo para que conste, prefiero a la Elena neurótica que me dice exactamente lo que está pensando que a la Elena que pretende estar calmada cuando realmente está asustada. Está bien entonces, dijo Elena mientras los camilleros llegaban para llevarla. Te amo, Miguel Martínez. Te amo, Elena Martínez. Te veo en unas horas. La cirugía duró 3 horas y media. Miguel pasó el tiempo en la sala de espera, pero no solo. Carmen había venido desde Guadalajara. Roberto había venido para ofrecer apoyo e incluso la doctora Morales, su terapeuta matrimonial, había parado para verificar cómo estaban manejando el estrés. Miguel, dijo Carmen durante la espera, tengo que disculparme contigo. ¿Por qué? Durante todos estos años he tenido mis dudas sobre tu matrimonio con Elena. Pensé que Elena había perdido demasiado de sí misma para complacerte, pero viendo cómo han manejado esta crisis, cómo han usado esta situación horrible para crecer más cerca en lugar de separarse, me doy cuenta de que ustedes dos realmente están hechos el uno para el otro. Miguel sonrió. Carmen, has estado protegiendo a Elena todos estos años. Eso es lo que hacen las buenas hermanas. Sí, pero también he estado juzgándote injustamente. Elena me contó sobre todas las conversaciones que han, sobre cómo están aprendiendo a comunicarse de manera diferente. Miguel, ella está más feliz ahora que en años. Roberto, que había estado escuchando la conversación, intervino. Señor Martínez, en mi línea de trabajo, veo muchos matrimonios en crisis. La mayoría terminan en divorcio, incluso cuando los problemas son mucho menores que los que ustedes enfrentaron. Lo que ustedes han hecho, usar la crisis para fortalecer su relación en lugar de destruir, es extremadamente raro. A las 2:30 p.m., el doctor Ramírez apareció en la sala de espera con una sonrisa. La cirugía fue un éxito completo, anunció. Elena está despertando en recuperación ahora mismo, y todo salió exactamente como planeaba. Miguel sintió que se le quitaba un peso enorme de los hombros. ¿Cuándo puedo verla? En unos 20 minutos. Pero Miguel, quiero advertirle que va a estar un poco confundida y emocional cuando despierte. Es completamente normal después de una cirugía. Miguel asintió, preparándose para ser el apoyo emocional que Elena necesitaría durante la operación. Cuando finalmente fue llevado a la habitación de recuperación, Elena estaba despierta, pero claramente drogada por la anestesia. Sus ojos se iluminaron cuando lo vio. Miguel, dijo Elena con voz ronca, ¿funcionó? ¿Estoy bien? Funcionó perfectamente, respondió Miguel, tomando su mano cuidadosamente para evitar los tubos cuarto. Tu corazón está funcionando mejor que nunca. Elena sonrió soñol. Miguel, tuve los sueños más extraños. ¿Qué tipo de sueño? Soñé que éramos jóvenes otra vez, pero que teníamos toda la sabiduría que tenemos ahora. Soñé que nos estábamos conociendo por primera vez, pero como las personas que realmente somos, en lugar de las personas que pensábamos que deberíamos ser. Miguel sintió lágrimas en sus ojos. Elena, eso no fue un sueño. Eso es exactamente lo que vamos a... Capítulo 19. El verdadero final. 6 semanas después de la cirugía, Elena estaba completamente recuperada físicamente y más fuerte emocionalmente de lo que había estado en años. El proceso de recuperación había dado a ella y Miguel la oportunidad de practicar su nueva dinámica de comunicación en un entorno de baja presión,
y los resultados habían sido extraordinarios. La fiesta de celebración que finalmente organizaron juntos fue todo lo que Miguel había imaginado, pero mejor, porque Elena había estado involucrada en cada decisión. En lugar de ser una sorpresa para Elena, se había convertido en una celebración colaborativa de su recuperación y del renacimiento de su matrimonio. La fiesta se llevó a cabo en el jardín de su nueva casa. Habían vendido la casa de Polanco planeado y se habían mudado a una casa más pequeña, pero más acogedora. La nueva casa tenía un estudio para Miguel y un espacio que Elena había convertido en una oficina donde había comenzado a trabajar como tutora privada. Su camino de regreso gradual a la educación. Los invitados incluían a familia, amigos cercanos, el doctor Ramírez y su equipo médico, la doctora Morales, y por supuesto, Roberto Sánchez, quien se había convertido en un amigo improbable. Durante la fiesta, Elena pidió la atención de todos para hacer un... Hace 2 meses, comenzó Elena, casi destruí mi matrimonio debido a y falta de comunicación. Pero como mi hermana Carmen me recordó recientemente, a veces las crisis más grandes pueden convertirse en las bendiciones más grandes. La multitud escuchaba atentamente mientras Elena hablaba. Miguel y yo hemos estado casados durante 15 años, pero siento como si estuviéramos comenzando nuestro matrimonio real recién ahora. Durante los primeros 15 años, estuvimos interpretando los papeles de esposo y esposa perfecto. Durante los próximos 15 años, vamos a intentar ser esposo y esposa reales. Miguel se acercó a Elena y tomó su mano. Lo que Elena no está mencionando, dijo Miguel, es que sin su paranoia, como ella la llama, nunca habríamos descubierto lo desconectados que nos habíamos vuelto. Su investigación sobre mí me forzó a examinar mi comportamiento y darme cuenta de que había estado tratándola como una niña en lugar de como mi compañera igual. Roberto levantó su copa. A los malentendidos productivos, brindó, haciendo reír a todos. Carmen intervino. A las hermanas que cometen errores dramáticos, pero que tienen la sabiduría de aprender de ellos. La doctora Morales añadió, a las parejas que eligen crecer juntos, en lugar de separarse cuando enfrentan crisis. El doctor Ramírez concluyó, a los corazones fuertes, tanto físicos como emocionales. Después de que los invitados se fueron, Elena y Miguel se sentaron en su nuevo jardín, reflexionando sobre todo lo que había pasado. Miguel, dijo Elena, ¿alguna vez imaginas cómo habría sido si nunca hubiera escuchado esa conversación telefónica? Miguel consideró la pregunta. Probablemente habríamos continuado en nuestra rutina cómoda pero superficial durante años más. Yo habría seguido tomando decisiones por ti. Tú habrías seguido guardando tus traiciones, y gradualmente nos habríamos vuelto más como compañeros de cuarto que como esposos. ¿Y la cirugía? Habría sido perfectamente exitosa médicamente, pero tú habrías sido una participante pasiva en lugar de una colaboradora activa en tu propio cuidado. Habría perpetuado la dinámica protector-protegida que estaba dañando nuestro matrimonio. Elena asintió. Miguel, ¿puedo hacerte una pregunta que me ha estado molestando? Por supuesto. Cuando me viste salir de la casa esa noche con Roberto, parte de ti se sintió aliviada de que me fui. Miguel se sorprendió por la pregunta. ¿Aliviada? Elena, fue la noche más aterradora de mí. No me refiero aliviada de que algo malo me hubiera pasado, aclaró Elena. Me refiero aliviada de que finalmente estuviéramos confrontando problemas en lugar de fingir que no existían. Miguel reflexionó honestamente sobre la... ¿Sabes qué? Sí. Una vez que entendí lo que estaba pasando, una parte de mí estaba aliviada de que finalmente íbamos a tener que hablar sobre cosas que habíamos estado evitando durante años. ¿Y ahora? Ahora me siento como si me hubiera enamorado de ti otra vez. Pero de la Elena real en lugar de la Elena que pensé que quería ser. Elena sonrió. Miguel, hay algo que nunca te dije sobre por qué malinterpreté tan fácilmente tus intenciones. ¿Qué? Durante los últimos años había comenzado a sentir que no te conocía, no porque fueras secreto o engañoso, sino porque habíamos caído en patrones de conversación tan superficiales que había perdido el acceso a tus pensamientos y sentimientos profundos. Miguel asintió. Y cuando no conoces realmente a alguien, es fácil asumir lo peor sobre sus motivaciones. Exactamente. Pero Miguel, durante estas últimas semanas, hablando sobre cosas difíciles, viendo tu vulnerabilidad, trabajando juntos para resolver problemas, siento como si te conociera mejor ahora que cuando nos casamos. Miguel besó suavemente a Elena. Elena, ¿sabes cuál es la diferencia más grande entre ahora y antes? ¿Cuál? Antes, estaba enamorado de la idea de estar casado contigo. Ahora estoy enamorado de la realidad de estar casado contigo. Se quedaron sentados en el jardín hasta altas horas de la madrugada, hablando sobre sus planes para los próximos 15 años. Elena había decidido eventualmente regresar a la enseñanza de tiempo completo, pero esta vez en una escuela preparatoria, donde podría usar su experiencia de vida
para ayudar a estudiantes que navegaban situaciones familiares complicadas. Miguel había decidido reducir su carga de trabajo en el bufete para tener más tiempo para la vida personal. También había comenzado a hacer trabajo pro bono para mujeres en refugios para violencia doméstica, inspirado por la experiencia de Elena de sentirse atrapada en una situación que malinterpretó como peligrosa. Miguel, dijo Elena mientras se preparaban para entrar a la casa. Tengo una confesión final. Miguel se rió. Por favor, dime que no hay más investigadores privados o escenas de crimen falsas involucradas. No, se rió Elena. Es algo bueno. Durante toda esta experiencia, incluso en los momentos más aterradores, nunca dejé de amarte. Incluso cuando pensé que querías lastimarme, una parte de mí sabía que el hombre del que me había enamorado no era capaz de eso. Entonces, ¿por qué no confiaste en esa intuición? Porque había perdido la confianza en mí misma y en mi capacidad de leer situaciones correctamente. Pero Miguel, trabajar con la doctora Morales me ha ayudado a entender que mi intuición sobre las personas es generalmente muy buena. Solo necesito confiar en ella y verificarla con comunicación directa, en lugar de con investigación secreta. Miguel abrazó a Elena. Mi resolución para los próximos 15 años es simple. Nunca volver a darte una razón para dudar de mi amor o mis intenciones. Y mi resolución, respondió Elena, es nunca volver a suponer que sé lo que estás pensando, en lugar de simplemente preguntarte. Entraron a su nueva casa, a su nueva vida, a su nuevo matrimonio construido sobre una base de honestidad radical y vulnerabilidad mutua. 6 meses después, Elena envió una carta al investigador privado Roberto Sánchez. Roberto, quería que supieras que Miguel y yo acabamos de celebrar nuestro aniversario número 16. Y fue la celebración más feliz que hemos tenido. También quería agradecerte por ayudarme a descubrir la verdad, incluso cuando la verdad era que estaba completamente equivocada sobre. A veces las mejores investigaciones son las que demuestran que nuestras peores sospechas son infundadas. Espero que tengas muchos casos más donde puedas ayudar a las personas a descubrir que sus seres queridos son exactamente tan buenos como esperaban que fueran. Elena nunca recibió respuesta a esa carta, pero 3 meses después, Roberto apareció en su puerta con una botella de champán y una sonrisa. Señora Martínez, dijo Roberto, quería que supiera que su caso cambió mi práctica profesional. Ahora, cuando las personas vienen a mí sospechando de sus cónyuges, el primer servicio que ofrezco es asesoramiento sobre comunicación directa antes de proceder con investigación. Su experiencia me enseñó que a veces la mejor manera de descubrir la verdad sobre alguien es simplemente preguntarle. Y así, Elena Martínez, quien había planeado venganza contra un esposo que creía que la traicionaba, terminó enseñando a un investigador privado sobre el poder del amor y la comunicación honesta. No hubo venganza al fin, solo 2 personas que se amaban profundamente aprendiendo a hacerlo mejor.